Estáis a punto de ver un podcast que he grabado con Adrián Carmona Bermúdez, un doctor en física teórica que ha trabajado en el CERN, el instituto de investigación más importante de Europa. A lo largo del desarrollo del podcast tratamos temas como la existencia de Dios, la conciliación de la vida académica y familiar, los mejores físicos de la historia, el campo de la física teórica en general, y su experiencia en el CERN, lugar en el que por cierto conoció al famosísimo youtuber de física Javier Santaolalla. En general hablamos de física, creo que os puede interesar mucho. Sin más, os dejo con el podcast. Muy buenas a todos. Estamos en el quinto o sexto podcast del canal, creo ya, algo así. Y tengo el honor de presentaros a mi profesor de método numérico uno, es decir, análisis complejo, Adrián Carmona. Lo primero, muchísimas gracias por aceptar grabar esto conmigo. Gracias a ti por invitarme. Me hace muchísima ilusión, creo que puede quedar una cosa muy interesante para mucha gente. Y si te parece bien, podemos empezar por la pregunta con la que empiezo con todos los profesores con los que he ido grabando, que es, ¿por qué decidiste estudiar lo que has acabado estudiando, es decir, física teórica? Vale. Em, yo cuando estaba en el instituto tenía un profesor de física yo soy de Jerez, ¿no? Y fui a un instituto, era un colegio privado, era el Pilar, y el profe de física era físico y la verdad que el enfoque me gustó un montón, porque típicamente lo que pasa un poco en bachillerato es que hay un poco esa tendencia a hacerlo todo muy de procedimiento, ¿no? De La formulita, fórmula y aplicar y ya más está. física y química, entonces luego, no sé si fue profesor mío de último, yo hice COU y BUP, pero bueno, total, que me parecía bastante interesante, luego me gustaba también mucho la matemática, la filosofía, de hecho yo cuando hice la solicitud de carreras puse, creo que fue física, matemática y filosofía, las Igual tres que tenían yo. un Y 5 de nota de casi corte. igual que ahora. Ahora subió mucho. Yo tenía muy buenas notas, fui premio de bachillerato y tal, pero vamos, que yo quería estudiar lo que me gustaba, a mí me daba igual el tema de la salida. Y, y básicamente lo que me motivó un poco de la física es que había muchas cosas que no entendía. Entonces era la curiosidad de saber más, de comprender, y me pareció una cosa muy, muy bonita. Luego en la carrera, pues tampoco tiene muy claro en qué me quería especializar. Yo estudié en Sevilla, hice la carrera en Sevilla, tampoco lo pensé mucho, la verdad. Amigos míos se fueron a Granada, pero como de Jerez estaba más cerca y tal, pues, bueno, pues Sevilla y física, pues física allí. Y los últimos cursos, pues tuve asignaturas que estaban muy chulas, ¿no? Por ejemplo, mecánica cuántica relativista, que empezaba a ver ecuación de Dirac, cosas muy interesantes. Teoría cuántica de campo, había una optativa de eso. Y bueno, pues ya eso me metió un poco el gusanillo. Y cuando terminé la carrera, pues busqué un poco cosas que hacer y tal. Y vi que en Granada había un grupo de física de partículas que era el único de Andalucía, de hecho. Y nada, pues contacté con gente aquí de Granada, vine a hablar con el que entonces fue mi director, Paco del Águila, que se ha jubilado hace poco. Y también tenía mi actual mujer, estaba aquí estudiando, es decir, que eso fue un incentivo para venirme aquí a Granada. También quería cambiar de aire, después de haber estado en Sevilla 5 años, me hicieron alguna oferta para hacer el doctorado, pero bueno. Total, y por un poco de combinación factores humanos y interés espiritual, pues terminé aquí haciendo física teórica. Qué curioso. ¿Y por qué justo esa rama? Es decir, ¿qué es lo que te llamó de esa rama de la física y que te hizo ponerla por encima o por delante de otras que podías estudiar? Bueno, a ver, yo creo que suele pasar una cosa, que hay un grupo de estudiantes o de gente que tenemos esa, o que tienen esa un poco gusto por las matemáticas también, por el rigor y tal, y como la física teórica es un poco el ámbito donde eso se desarrolla en su plenitud, o al menos es donde, que no digo que sea el único, hay muchas cosas interesantes ahora en física de materiales, pero bueno, es un sitio donde todas esas cosas tienen cabida. Y bueno, eso yo ya, de hecho yo haciendo, haciendo la carrera, pues en segundo de carrera, pues tuve una crisis existencial, ¿no? Porque me parecía que había falta de rigor en todo, era muy handwaving, Víctor, ¿no? Muy, le tengo que mandar un mensaje a Víctor Hurtado claro, porque le entonces pasa me exactamente dio eso. un poco así loco y me puse a simultanear estudios con matemáticas. Yo por las mañanas estudiaba física y por las tardes me iba a hacer matemática allí. Me decían el física. El matemático, sí. Sí, sí, allí en la facultad. Estuve yendo un montón. El primer año, básicamente, el primer cuatrimestre, estaba 10 horas en clase, 5 por la mañana, 5 por la tarde. Y luego ya me convalidaron algunas cosas porque yo estaba ya en segundo y tal, y poco a poco pues fui bajando un poco el ritmo ya en tercero y tal, luego me fui de Erasmus. Pero bueno, que siempre tenía esa cosa de que me gustaban las matemáticas, las cosas formales y tal. Y entonces yo creo que física teórica tiene esta cosa que ofrece un poco. Y es verdad que yo no me dedico a hacer cosas puramente teóricas, hago más bien un poco fenomenología, que es un poco el interplay entre la teoría y el experimento. Pero aún así, pues tiene un montón de cosas chulas que no sé. Yo tampoco me vería haciendo otras cosas. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, no sé.
Hay gente que le puede dar al revés. Me acuerdo un compañero de la tesis, pues se cansó de hacer teoría y tal y se puso a hacer una cosa súper experimental, cacharrear Mm. con experimentos. Pero yo creo que esas cosas para mí no es lo mío. No, a mí me pasa igual, que me lo paso mucho mejor cuando es el boli y un papel Claro, que cuando estoy en el laboratorio, sin duda. físicos teóricos además somos muy baratos. Sí, Sí, no necesitamos un equipo. No, no, es que la gente que hace cosas experimentales requiere tener claro, una inversión en laboratorio, en personal, en experimentos, y es muy sacrificado, es que además el muy. material científico es caro, Claro, y los físicos caro, teóricos somos como niños chicos grandes que hacemos lo que nos da la gana. Y yo me acuerdo mucho, siempre lo decía Jan Judice, que es el director del Departamento de Física Teórica del CERN, decía que el motivo principal por lo que los físicos teóricos hacemos física es porque nos divierte. ¿No? totalmente. Pues nos gusta. Y Richard Feynman decía que la física es como el sexo, tiene una función pero nadie lo hace por eso, ¿no? Pues lo Claro. mismo, Sí, sí. pues lo Es mismo. un poco como hemos conseguido hackear el sistema, ¿no? Y nos pagan para hacer cosas Que en que realidad es un como juego, es ¿no? como un sudoku cósmico, ¿no? Sí. Totalmente. El otro día lo estaba comentando con un compañero, con Marco, que estábamos viendo mecánica y claro, tú en el momento en que ves las ecuaciones y tal, realmente no estás pensando, bueno, sí que esto luego tiene un millón de aplicaciones y tal, sino simplemente te gusta, te resulta curioso esta relación, esta otra, el razonamiento, Mm, pero luego te das cuenta de que, control, si es que esto es el mundo real, que ese paso que da de simplemente centrarte en los calculitos y luego darte cuenta de que efectivamente eso sucede, a mí me parece una sí, cosa sí, sí. brutal, me parece una Hombre, cosa es verdad que los chulísima. experimentales tienen esta cosa de que realmente hacen, los teóricos también, pero a ver, y esta división tan fuerte entre física teórica y física experimental es una cosa reciente, ¿no? Es porque antiguamente las líneas estaban muy poco claras. Me imagino que todos estos físicos teóricos hacían, es decir, no existía esa división, ¿no? Porque tú hacías teoría y experimentos Y estaban todos ligados. experimento. Ujú. Y bueno, con el desarrollo y la especialización y tal, pues ha llegado un momento que es imposible que hagas todas las dos cosas a la vez. Aún así hay gente que cacharrea y que hace cosas. Pero sí, la verdad que la física tiene esta cosa y pues, eso, que hay cosas que son bellas, que causan placer, ¿no? Es como, no es tanto un fin, sino que disfrutas del medio, ¿no? Exactamente. Mm. Y luego, evidentemente, a nivel colectivo salen cosas que son útiles. ¿Cuál fue tu experiencia en la universidad? Pues la universidad, bien, yo la verdad que luego eché mucho en falta, porque hay una cosa bonita de la universidad, que es que empiezas a estudiar algo que te gusta, a diferencia del instituto, que es un poco rollo, ¿no? No podría estar más de Pues, acuerdo, sí. pues la universidad empieza las cosas de una profundidad, luego eres más libre, además me fui a vivir fuera, pero por otro lado tienes un objetivo a semi medio corto plazo que es acabar la carrera. Entonces tampoco tienes dudas existenciales de qué voy a hacer con mi vida, porque tu primera función es acabar la carrera, ¿no? Me acuerdo, eso sí, en mi época de la licenciatura, que eran 5 años, estabas en primero y segundo y decías, tío, es que me quedan 4 años todavía. Se te hacía como muy Sí. largo, ¿no? Pero, Y luego si pero era quieres seguir bonito porque tenías estudiando, una meta bien definida, tu tarea era estudiar y te gustaba. Entonces era como, y luego además me lo pasaba súper bien, tenía claro, amigos, me viajaba solo, con colegas, salíamos, hacíamos fiestas. Yo qué sé, es que la época universitaria es que es muy bonita. muy bien. Y para la gente que no te conozca, incluso para mí, ¿podrías contarme algo de cuál es tu rama específica dentro de la física? ¿En qué te Mm, especializas? Mira, yo hago lo que se conoce un poco como fenomenología de física más allá del modelo estándar, ¿no? El modelo estándar es como la especie del el, el estado del arte de la cuestión, de cómo funciona la naturaleza a distancias muy pequeñas, una especie, yo siempre pongo la analogía, es como la tabla periódica, pero del siglo XXI, ¿no? Te dice los elementos de los que está compuesta la materia, cómo se mezclan esos elementos, cómo interaccionan, y explica cómo funciona la naturaleza a distancias muy cortas, ¿no? Creo que es de la 10.000 millonésima parte de un, 10.000ésima parte, 10.000 milésima parte de un átomo, ¿no? Del radio de un átomo. Total, y entonces nosotros lo que hacemos es proponer modelos que extienden el modelo estándar, que añaden cosas, que intentan explicar cuestiones que no tienen respuesta en el modelo estándar. Pues, por ejemplo, materia oscura, ¿no? Sabemos que tenemos indicios muy fuertes de que existe materia oscura y en el modelo estándar no hay ninguna partícula que sea candidata a proporcionarnos la materia oscura. Tampoco sabemos por qué hay más materia que antimateria, le llamamos la simetría bariónica del universo. En el modelo estándar no están todos los ingredientes para que esto sea exitoso, entonces también habría que añadir nuevos elementos. Entonces, básicamente lo que hacen los BSMers, BSMs Beyond Standard Model, lo que hacemos es pues, proponer modelos que completan el modelo estándar, lo extienden de alguna forma e intentan explicar cosas, ¿no? Idealmente nos gustaría explicarlo todo,
Luego, yo qué sé, había a este hombre Chi, que tiene un libro de teoría cuántica de campo, siempre decía que los model builders, que también son constructores de modelos, tenemos que ir resolviendo el problema de uno en uno. Tampoco, de que mucho abarca, poco aprieta, Claro, ¿no? Bueno, idealmente el sueño, digamos, húmedo de un físico teórico de esta rama, puede explicar, pues yo qué sé, pues todas estas cuestiones a la vez. la teoría del O también, todo. claro, o porque sí, aunque eso se lo dejamos a la gente de teoría de cuerdas y tal. Sí. Y ya está. Y bueno, pues cosas como eso, porque el Higgs está ligero, porque existe materia oscura, porque los fermiones tienen, hay tres familias de fermiones, porque tienen distintas masas. Todas estas cosas no se pueden explicar en modelo estándar. Sabemos que existen y nos gustaría darle una respuesta satisfactoria. Y el precio a pagar, bueno, el precio a pagar, típicamente lo que va a pasar es que estos nuevos modelos pues, van a tener nuevas partículas, nuevas interacciones. A veces sale la noticia, una quinta fuerza, ¿no? Pues simplemente a lo mejor tienes un escalar con un 1 y tal, y ya está. Y sí, pues eso es lo que hago básicamente. Fenomenología en física más allá de modelo estándar. Y típicamente en la práctica, cuando proponemos una extensión de este tipo, pues que tenemos que intentar buscar cómo se vería experimentalmente y proponer búsquedas a los experimentales o proponer señales. Bueno, y antes que eso también ver si ese modelo ya no está excluido o si, digamos, la escala de energía en la que tiene que suceder todas estas cosas es suficientemente alta como para que a lo mejor de momento podemos olvidarnos porque no tenemos capacidad de acceder a ella. Ujú. Pues luego estamos condicionados por los experimentos. Es decir, ahora mismo Claro, tenemos siempre, siempre. la suerte de tener una maravilla como el LHC. Yo cuando empecé a hacer la tesis no estaba todavía funcionando, era todo. El pre-LHC era una maravilla, era como. Todavía no funcionaba el No, LHC. no estaba a Wow. punto de arrancar. Yo cuando empecé a hacer la tesis me decía, "Ah, en 2 o 3 años, no me acuerdo cuándo empezó. Yo vi cerrar Fermilab, no Fermilab, disculpa, Fermilab es un laboratorio en Estados Unidos que es el equivalente del CERN más o menos, y tenía un experimento que era un colisionador protón-protón, que era el Tevatron. Y estuvo corriendo 30 años. Estuve ahí en Fermilab, estaba de estancia en la tesis cuando cerró. Este patrón. Lleva 30 años, ya la habían extendido bastante tiempo. Y justo después, pues yo creo que ya estaba, empezó el HC. Y la verdad es que las expectativas que teníamos eran increíbles, porque teníamos como millones, no millones, pero muchos modelos convencidos de que íbamos a verlo y tal. Y bueno, lo que pasa es que la naturaleza es muy tozuda y ha empezado a decir esto no, esto no, esto no, esto no. Y de momento tenemos básicamente el Higgs y poco más. Pero bueno, Mm, no news también es good news, porque también te hace claro. replantearte cosas. Y van a hacer uno más grande, me suena, ¿no? Están viendo si se hace. Creo que lo que ya hay un acuerdo de lo que se querría hacer, pero ahora tiene que ver si hay voluntad política y hay dinero Y para hay hacerlo. dinero. Sí. De todo esto, del tema del CERN, también hablaremos más tarde, así que si os interesa quedar un ratillo. Y muy interesante. Has mencionado la materia oscura. Para el que no tenga ni puñetera idea de física, ¿qué entiende un físico como, con la materia oscura? Porque este tipo de términos se utilizan mucho en series, Sí, en sí. películas y tal, Y el bosón muchas de veces a Higgs, la yo creo que ligera. en Dark pillan el bosón de Higgs en una bola azul. Yo en algunas charlas lo he puesto. Sí, bueno, pues tenemos indicios cosmológicos y de astrofísica de que existe materia en el universo, mucha más materia de la que es visible. ¿Qué quiere decir visible? Pues, típicamente porque no interacciona con la materia ordinaria, no emite luz. Podría potencialmente tener otro tipo de interacciones, pero tiene que ser suficientemente débil para que no la hayamos observado a día de hoy. Y sabemos que, salvo, hay modelos que intentan explicar, digamos, las observaciones experimentales que nos hacen inducir de que existe materia oscura, como por ejemplo hay formas como modificar gravedad, puedes hacer modificaciones de gravedad, pero según tengo entendido, pues no pueden satisfacer todas las, digamos, las cosas experimentales o es una cosa que está ya un poco, digamos, sostenido por un hilo muy fino. Total, que hay ahora mismo el consenso del campo es que sí que existe materia oscura, pero no sabemos de qué está hecho, de hecho no tenemos ni idea. Pueden ser de agujeros negros primordiales, hasta, yo qué sé, partículas. El rango de masas que puede tener la materia oscura es muy alto. No sabemos tampoco siquiera si la materia oscura es una partícula, puede ser un efecto de otra índole, pero sabemos que existe materia oscura o tenemos certeza de que eso es así. Entonces, hay cosas que se proponían. El candidato dorado, si quieres luego volveremos a esto, que había en el campo de materia oscura, era lo que se conoce como WIMP, que era Weakly Interacting Massive Particles. Y en particular, pues el que venía de supersimetría, ¿no? Supersimetría es la teoría, de hecho, por mucho que digamos que no, el CERN, el LHC se construyó para probar o disprove supersymmetry. Ahora suena un poco raro porque supersimetría ha caído un poco en desgracia, aunque es una parte fundamental de teoría de cuerdas y de algunas Ujú. cosas. Sigue siendo una construcción teórica preciosa,
y se aprende mucho de supersimetría, posiblemente esté realizada en la naturaleza a escalas muy altas o no, pero es una época en la que, digamos, low scale supersymmetry, supersimetría con una escala cercana a la escala que podemos ver experimentalmente con el HC, era la teoría, no del todo, pero la siguiente teoría que va a completar el modelo estándar. Tenía muchas virtudes, ayudaba mucho a la unificación de fuerza y también te daba un candidato natural de materia oscura. Y todo esto pues, un poco ha cambiado. Ya no se buscan tantos WIMPs, se buscan otro tipo de partículas y ahora mismo estamos muy abiertos. Ahora mismo el campo está en una fase de un poco de cambio de paradigma. Estamos en un territorio de dudas y las preguntas, no tanto estamos intentando buscar respuestas nuevas para las preguntas que teníamos, sino que estamos viendo si las preguntas que teníamos eran las adecuadas o hay que hacernos preguntas nuevas. Qué chulo, porque hacia el final del siglo XIX, el principio del siglo XX, muchos físicos se pensaban que estaba ya todo resuelto. Sí, sí, Y en el eso lo siglo... decía Planck, ¿no? Que Ujú. la física estaba ya hecha. Y entonces en el siglo XX empiezan a aparecer una serie de renovaciones que vienen, uno, porque podemos realizar experimentos más precisos y con la mayor precisión se nos abrió Ujú, la posibilidad de que, oye, hay cosas que no entendemos a nivel teórico y además, pues una serie de genios que se juntaron algunos de los mejores científicos de la historia, todos juntitos ahí en el siglo ujú. XX, que hicieron un cambio de paradigma enorme en la física. ¿Crees que la física está más viva ahora que nunca? A ver, no sé, yo diría quizá, evidentemente es una percepción personal, que no lo sé. No, bueno, no quiero decir un poco, voy a intentar mojar. No sé, me da la sensación de que no estamos en el periodo de más viveza que nunca, aunque es verdad que siguen pasando muchísimas cosas. Pero es verdad que el siglo XX fue una revolución brutal para la física, es decir, fue un cambio de paradigma brutal y es muy posible que en algún momento próximo, eso lo dice mucho Inar Hamel, que es un físico teórico muy conocido, muy famoso, además, unas charlas muy buenas, si pues, tienes oportunidad de ver vídeos, un tío que te puede llevar 3 horas escuchando, la verdad que es una gozada. Que bueno, que estamos en una época de que a lo mejor de aquí a 50 años también hace un clic algo, empiezan a verse cosas experimentales y con la ayuda Y de tenemos la toda suerte esa de... gente hay un cambio de paradigma. Pero ahora mismo estamos un poco en una fase de transición. Por lo menos digo, en el campo de física de partículas, la fenomenología de física teórica y tal. No digo que en física de materiales, pues había un montón de cosas, en aislantes topológicos, que esto es bastante similar, porque en el fondo muchas de estas cosas que hacen es básicamente, en vez de tener fluctuaciones cuánticas, tienen fluctuaciones estocásticas y utilizan también las mismas herramientas que los físicos teóricos. Y muchas de las cosas que vemos nosotros lo ven ellos. Pues de Boston, partículas de Majorana. Total, que no sé. No Pero... estamos, es decir, hace 15 20 años era una gozada. Ujú. Era en nuestro campo. Era una gozada porque además era todo, era como el viernes, ¿no? El jueves, viernes, ¿no? Que viene fin de semana por delante y todo es perspectiva de lo que va a pasar. Y yo creo que ahora está un poco un domingo por la tarde, nublado, y lo vimos el lunes festivo y tenemos un día estupendo. Pero hace 10 o 15 años había una perspectiva de posibilidad que también un poco Distinta. coincide con la a nivel sociedad, ¿no? Que ahora mismo estamos Ujú. en una época un poco de poco Extraña, sí. optimismo generalizado. Entonces el campo un poco va al compás de esto, de este tiempo. Y antes, no sé, siempre me cuentan cosas, ¿no? Y la gente además cuando veían las teorías de gran unificación, eso decía, es que esto tiene que ser verdad, es que de repente puedo unificar la materia, todas las fuerzas, es que esto es imposible que no sea verdad. Le meto supersimetría y unifica mejor, tengo materia oscura. Había un convencimiento real de que esas teorías iban a funcionar y se iban a descubrir experimentalmente. De hecho, mucha gente apostó, hay muchas apuestas famosas. Ya el LEP fue el experimento que hubo antes del LHC, en el mismo túnel, en el CERN, la gente estaba convencida de que supersimetría va a aparecer desde el día uno, ¿no? Y luego, después del, pues la gente se apostaba, ¿no? Si se iba a descubrir supersimetría en el HC o no. Luego hubo, no sé, hubo un momento en el que Estados Unidos iba a construir un acelerador. El CERN estuvo compitiendo durante un tiempo en Estados Unidos. Iban a hacer un acelerador en Texas, que es el SSC, que era Super Conducting Super Collider, o si no me acuerdo del nombre. De hecho, el túnel estaba medio terminado, había gente contratada. Y las energías van a ser mayores que las del CERN. No sé si era una cosa del orden de 70 teraelectronvoltios. Ya ves. Mientras el CERN, el HC, estamos hablando de cosas del orden de 14 teraelectronvoltios. Que luego siempre está esta conversión. Un TeV es la energía de un mosquito a 100 kilómetros por Mm. hora. Ya, bueno, pero Tú piensas que solo están metiendo a concentrado en la una distancia física. muy chico. También los mosquitos, si te dan fuerte, ¿no? 100 por hora, no quiero yo chocarme con un mosquito.
Total, que eso, había una perspectiva de posibilidad muy fuerte y bueno, los experimentos nos han puesto en nuestro sitio y nuestra tarea es pues hacernos preguntas nuevas y dar respuesta a tal. Entonces el campo está un poco en una especie de reconversión. Pero precisamente el hecho de que hay cosas que han salido peor de lo que esperábamos a- permite que sigamos teniendo esa posibilidad a los físicos de, oye, tenemos todavía una cantidad inmensa de cosas por descubrir, que por lo menos para mí es una perspectiva mucho más positiva que la que tenían en el siglo XIX de Estoy de acuerdo. ya Está todo tenemos la hecho. física Sí, resuelta. no, no, resuelta no está porque sabemos que hay cosas que realmente... Es verdad que tampoco tenemos este clic experimental de cosas que digan, ¡buah! Porque en realidad el modelo estándar funciona muy bien. De hecho, funciona demasiado bien para nuestro gusto. Porque es una teoría que hay posibilidad real de que funcione a esta escala que está mucho más allá de nuestro alcance experimental actual y próximo. Entonces, eso podría llevar al campo a una especie de punto, al menos de sleeping mode, De espera, de claro. espera, de ver qué se puede hacer. No, hombre, lo que sí que hacemos al final es buscar lo que podamos, ¿no? Entonces, si no podemos hacer un acelerador del tamaño de la Tierra entera, pues miramos a las estrellas, astropartículas, miramos a cosmología, eventos de astrofísica, física de sabor. Es decir, hay muchas formas indirectas de detectar nuevas físicas y luego además los experimentos son y la naturaleza es muy puñetera y puede salir donde menos te lo esperas, como cuando Planck, ¿no? Estaban ahí, cuerpo negro, es una tontería como un castillo. Y resulta que no lo podían Era, explicar con la... claro, Había un montón de cosas que empezaron a conspirar y ese castillo impoluto que era la física clásica se empezó a a resquebrajar descrebajar poco a en poco. segundos. Mm. Sí, porque además eran cosas que en un principio parecían así como residuales, Sí, es que que lo vas viendo como, sí, como poquito a poco, como los síntomas. esto me falla un poco, Sí, este me falla un poco, este me falla un poco, y de repente, es como cuando se te empieza a estropear un cacharro, ¿no? Y te empieza claro, a fallar de un lado y otro, y llega un momento que dices, tú, esto ya se no... le empiezan a caer cachos al Sí, coche y sí, luego llega un punto en que se rompe, te tienes que comprar te un tienes que nuevo. comprar otro. Ujú. Vale. ¿Tú pasaste un tiempo en el CERN? Sí, yo estuve 2 años en el CEN. ¿Cómo es el CERN? Hombre, el CEN está muy guay. Y en general, es que mi experiencia postdoctoral ha sido muy chula, he tenido mucha suerte. Yo terminé la tesis en el 2012 y me fui de postdoc, el primer postdoc, a Zurich, a Suiza, al ETH, que es la Politécnica Federal de Zurich. Ahí estuve dando clases de Einstein, también estuve en la Universidad de Zurich. Es un sitio, nada, en el dinero es una cosa impresionante. O sea, ahora te hablo del CEN, pero si quieres, para dar un poco de Sí, sí, cháchara. vamos a hablar de toda la experiencia La postdoctoral. Suiza tiene, las universidades de Suiza, dependen de los cantones. Ujú. La Universidad de Suiza de Zurich, por ejemplo, Zurich es un cantón muy rico, pues también nadan en dinero. Pero la escuela politécnica, que ha ido, la EPFL, que es la de Lausanne, Lausana, y la de Zurich, pues es una cosa, un invento del siglo XIX del Estado suizo, de una cosa que depende del gobierno federal. Entonces, nadan en dinero y son sitios, digamos, como súper top. Y esta gente se suele entrar a la gente de Estados Unidos, así con el equipo entero, los PhD students, luego tienen antiguos alumnos que se hacen ricos, un rollo muy MIT. La idea un poco de ETH es una especie de MIT europeo. Y bueno, la verdad que es un sitio chulísimo, una experiencia genial. Zurich y en general Suiza es un sitio muy chulo para vivir, y me lo pasé muy bien también. Y nada, después de eso, con una Marie Curie, me fui al CERN. Estuve 2 años en el CERN. Y el CERN, pues, es una cosa increíble. Es un sitio que tiene sus cosas, como todo, porque al principio, por ejemplo, en la carrera postdoctoral, el CERN puede impresionar mucho en el sentido de que típicamente lo que pasa cuando la gente se va de contrato postdoctoral a un grupo, si los grupos son más o menos pequeños y es tu primer postdoc, pues te acogen, digamos, hay una continuidad más suave entre la etapa predoctoral, donde tu jefe, típicamente tu supervisor, te dice más o menos lo que hay que hacer, tú estás un poco perdido, y luego te haces adulto, ¿no? Ya tú tienes que buscarte de las papas, como se dice, y entonces el CERN, cada uno va a su bola, porque todo el mundo está muy ocupado. Ahí no hay una jerarquía clara, es decir, hay un director, pero la idea del CERN es que todo el mundo hable con todo el mundo, y es un poco yo me lo hice, yo me lo como. El departamento de teoría. Antes era la división teórica, se cambió el nombre. Pero luego, pues claro, estás allí en contacto, siempre te viene gente muy buena de fuera, seminarios increíbles, eh, hay mucha actividad académica de cosas, luego hay un grupo humano muy grande, porque luego, aparte de lo teórico, que somos lo mínimo, sobre todo es una cosa experimental, ¿no? Que es otra cosa, el tema de que este tuviera un departamento de teoría, no todos los laboratorios tienen un departamento teórico, pero la idea era que el peligro que tenían, y un poco una idea venía también un poco de Estados Unidos, es que no hubiera
que los experimentos no se fueran solo, un poco, no se convirtieran en una cosa autónoma, ¿no? Ujú. Bueno, haciendo, para meternos con nuestros colegas experimentales, pues no nos puede dejar mucho tiempo solo, le tenemos que ir contaminando con ideas locas. Y entonces la idea era eso, pues tienen allí lo que es gente permanente, no tienen tantísimo, pero luego tienen muchos postdocs, staff de 5 años y la verdad que es un sitio muy estimulante en todos los sentidos. Luego hay cosas de arte, hay summer student, hay, yo qué sé, desde gente que va a dar el CER y hablar con los físicos, no sé, Es que es es un sitio muy chulo. una comunidad internacional de ciencia, es Es que es de una ciencia, sí. cosa... Y numéricamente es muy grande. No sé cuánta gente trabaja en el CERN, pero es de orden imagino que decenas de miles. Evidentemente hay distinta gente con distintos estatus. Hay mucha gente que está un tiempo corto. Muchos físicos experimentales que trabajan en el CERN tienen su, digamos, su base está en otra universidad, ¿no? Lo típico para un experimental que trabaja en algún experimento del CERN es que tú estás contratado por la Universidad de Michigan o lo que sea, por decir una, que colabora en el experimento X y típicamente te manda y tú o bien estás casi todo el tiempo en el CERN o estás una parte allí y una allá. Si tienen docencia, pues a lo mejor tienen que ir a lo mejor un semestre de docencia y el resto del año están en el CERN. Entonces hay gente que está en el CERN que está pagada por otra universidad, hay gente que está en el CERN que está pagada por el CERN y sí. Además yo tuve la suerte también, aparte del aspecto profesional, que tuvimos un grupo muy apañado de físicos españoles, un pico ahí de españoles, porque el CERN también tiene su croquis. Cuando hacen ofertas y contratan y tal, tienen que tener un poco tienen que representar a todas las naciones que son parte del CERN y contribuyen Claro. económicamente. Y entonces, pues siempre hay una especie de mini cuota, no una cosa muy estricta, pero sí intentan que los países se vean más o menos compensados. Y la verdad que un grupo de españoles súper apañado y uno pasa muy bien. Guay. Y el camino de la academia para concretamente un físico, que en general para un científico debe de ser similar, tú acabas la carrera, te haces tu máster, tu doctorado y creo que ese, hasta ahí es el camino que más o menos todo el mundo conoce. Si tú quieres ser un investigador, ¿qué tienes que hacer? A ver, a mí como me mostraron las tablas del monte reveladas, de la verdad revelada, era que te tenías que ir fuera de Portugal, ¿no? Tú hacías una buena tesis y luego, al menos en nuestro campo, ya te digo, la universidad y la academia en general es algo diverso y depende mucho de los departamentos y de tal. Luego está el caso español y podemos analizar esto por países, por Europa, Estados Unidos. En general, en física de partículas, que es más o menos homogéneo por sitio, pues te tienes que ir de postdoc, a hacer estancias postdoctorales, típicamente, pues a otros a sitios distintos, ¿no? Que es verdad que no necesariamente tienes que irte fuera de España. Es verdad que una cosa que en España se ha valorado mucho positivamente, pues típicamente porque éramos un país un poco que intentaba ponerse al nivel de otros países, pero incluso países como Alemania, la típica carrera académica para terminar de profesor en Alemania era irte a Estados Unidos. Pues también es verdad que el sistema alemán es muy piramidal, es decir, que hay muy pocos profesores y hay mucha mano de obra temporal, pues dos que luego se van y tal. Entonces, la ruta típica alemana, por ejemplo, era te vas a Estados Unidos, te hacían profesor y luego en alguna universidad alemana te hacía una super oferta y tú llegabas allí, eras rey del mambo con un montón de dinero y ya está. España tiene una estructura menos piramidal, más horizontal, o en el sentido de que hay mucha gente estable que no es el jefe de un grupo de investigación y entonces para algunas cosas peor, para otras cosas mejor. Como todo en la vida, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero ya te digo, y esto ya depende, no es una cosa extrapolable a todos los sitios, todas las áreas, pero la carrera típica era irte fuera, hacer idealmente uno o dos postdocs. Yo hice en mi época, digamos, porque nos pilló el 2008 y un poco la bajada de financiación después de la crisis, y las universidades no podían contratar y tal, pues te haces tres postdocs. Yo estuve 7 años fuera, estuve 3 años en Zurich, dos en el CERN en Ginebra y 2 años en Mainz, en la Universidad de Mainz y luego ya me volví con un programa de atracción de talento. Típicamente la idea es irte fuera, investigar mucho. La idea también de irte fuera, no necesariamente a otro país, es cuando entrar en contacto, romper un poco la dinámica de tu grupo y de conocer otras formas de pensar, otras formas de proceder. También te sirve para crear una red internacional de colaboradores, para te dar visibilidad, es decir, el hacer una carrera postdoctoral tiene todas esas cosas, ¿no? Aparte que este proceso madurativo de que tú de repente no respondes a las preguntas que te ponen, sino que te empiezas a hacer tus propias preguntas y buscas formas de responderlas. Autonomía, total. Y luego la idea es volverte, pues,
típicamente como era antes, pues con una Ramón y Cajal, con algún otro contrato de investigación que garantizara la estabilidad. Esa es la forma en España. En otros países es distinto. Típicamente en Estados Unidos, por ejemplo, pues te haces un postdoc o dos, y si ya tres postdocs en Estados Unidos es malo, y si te hacen una oferta en alguna universidad, y si no, pues para tu casa. Y en Alemania, los alemanes, los pobres, van vagando por el mundo porque no tienen capacidad de todo de ser profesor, hasta que en algún momento muchos terminan en Reino Unido, que tiene un sistema un poco más, también menos piramidal, donde hay muchos lecturers, y entonces pues te vas a dar a un montón de alemanes, y luego en algún momento pues intentan volver ellos a su casa, o si pueden, si no se quedan en otro sitio. Francia es un sistema que conozco menos, Italia es un poco similar en España en algunas cosas, tienen concursos del CNRS, que donde mucha física de partículas se hace, o universidades sacan plaza un poco como en España y tal. Es verdad que luego en España no solo está, digamos, la carrera puramente investigadora de hacer tu tesis, te vas fuera dos, tres por dos y vuelves con algún tipo de contrato competitivo de investigación y eso eventualmente te va a dar la estabilidad. En los departamentos que tienen mucha docencia, la forma normal de estabilizarse, tú terminas la carrera, a lo mejor te vas un poco fuera, pero a la mínima que sale una plaza de ayudante doctor y entras ya, se acabó. Entonces, yo qué sé, conozco gente de mi promoción y otros ámbitos que, pues yo qué sé, que se han estabilizado mucho antes que yo. Pero bueno, yo creo que es una experiencia muy positiva y tiene sus muchas cosas malas también, porque digamos, a nivel personal, primer postdoc es como, bien, bien, qué guay, todo una pasada. Segundo postdoc, estás contento, sobre independientemente del sitio. Te pueden mandar a sitio, yo que sé, a Würzburg o algún sitio de estos alemanes que no hay nada, que es muy deprimente. Y el tercer postdoc estás ya un poco ya, ya te empieza a decir, bueno, a ver cómo va a salir esto, tal. Y ya te digo, y en general, física de partículas, alta energía y tal, es un ámbito además que es bastante competitivo y muy pocas plazas en general, ¿sabes? Porque él bueno, te dice, no, te voy a Alemania y tal, pero es que en física de partículas no existe ningún sitio dorado que te ofrecen trabajo, bueno, que sea a lo mejor, pues países emergentes que en algún momento han invertido mucho en ciencia, pues China, India, Brasil y tal, pues a lo mejor gente que ha estado en Europa, Estados Unidos, pues con facilidad podía volver con una buena posición. Pero en España, además, que estamos en una política que nunca nos decidimos, ¿no? Nos llenamos la boca hablando y más de más sí, pero luego la práctica es un poco todo mentira, ¿no? Ujú. ¿Cómo consigues entrar al CERN? Dices que con Sí, la beca Curie, ¿no? yo obtuve cuando estaba en el ETH, apliqué una beca en Marie Curie, ahí tienen muchas, es decir, están las becas Marie Curie, hay unas que son las individuales, son unas becas postdoctorales, tú dices que te vas a hacer un proyecto de investigación en un sitio dado, yo lo solicité al CERN y nada, me lo dieron, entonces el CERN pues me contrata, ¿Qué requisitos tienes que cumplir para que te den esta serie de becas? pues típicamente tienen requisitos de productividad, pues te miran pues, el currículum, proyecto de investigación, puntúan el centro receptor. Hay becas que también evalúan que sí que el proyecto tenga alguna idea un poco disruptiva o nueva, pero sobre todo más en la RC que tienen esta cosa de que sean cosas muy eh, que tengan un riesgo y beneficio, ¿no? Ujú. Pues en las Marie Curie, los requisitos exactos no me acuerdo, pero bueno, típicamente te las puedes pedir si hay gente que ha venido grande con una Marie Curie y puedes ir a muchos sitios. En ETH también uno de mis compañeros de despacho estuvo con una Marie Curie y son becas postdoctorales. Hay muchos programas postdoctorales, distintos países tienen uno y la Unión Europea a través del programa Marie Curie tiene varias. Tiene la individual, tiene otras que son global, que te puedes ir, por ejemplo, a países de la Unión Europea o a otros países asociados algún tiempo. Te puedes ir, por ejemplo, a Francia o a Estados Unidos. El CERN es delicado porque de hecho el CERN está en Suiza, que no es Europa. Y no solo eso, sino que aunque Suiza estaba metida en, digamos, colaboradora de los programas de Horizonte 2020, no me acuerdo, son estos especie de planes quinquenales que tiene la Europea en investigación. Un momento que votaron algo que era afectaba las relaciones con Europa de movilidad de trabajadores y tal, y en consecuencia las sacaron de ahí. Pero como es un laboratorio europeo, pues ya está. El CEN se hizo allí un poco, de hecho, porque si te fijas en las iniciales es Organización Europea de Investigación Nuclear, ¿vale? Bueno, aunque en realidad CERN no significa eso, significa Consejo Europeo de la Investigación Nuclear. Y claro, en la época que se hizo fue justo en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces había un poco de suspicacia de hacer un laboratorio de investigación nuclear europeo en países que tuvieran. Relación con la Claro, guerra, claro. claro. Y de hecho, muchas físicas de altas energías se ha financiado típicamente back in the days, antiguamente, en cosas de este calibre. Tanto incluso en Estados Unidos muchas de estas becas vienen del Departamento de Energía
Incluso hay laboratorios como los Álamos que tienen unas cosas de semi-militar. Y en Francia el CEA, porque se ha hecho investigación nuclear de armamento, nosotros pues poco, ¿no? Pero de momento vamos a hacer una bomba de neutrinos. Pero históricamente se viene de ahí, entonces se hizo en Ginebra un poco porque en esa época pues tenía cabida muchas organizaciones internacionales, ¿no? El COE en Lausanne, la Naciones Unidas en Ginebra, y por eso se eligió Ginebra. También está céntrico con países como Alemania, Francia, los socios fundadores, entonces estaba bien situado, tenía un país, un estatus neutro, no iba a levantar suspicacia de ningún tipo, y entonces por eso se hizo allí. Em, ¿Cómo casas la vida del investigador, la vida académica, que es sacrificada, requiere mucho tiempo, con la vida familiar? Por ejemplo, a la hora de hacer los postdocs, tenés que irte de un lado a Esa es otra otro y parte, sí. tal. La vida académica en general está en gran contraposición con la vida familiar. Bueno, y más hoy que estamos grabando el 8 de marzo, sobre todo para las mujeres, ¿no? Es decir, porque el tema es que la carrera de investigador es una cosa muy sacrificada, que requiere eso, grande dedicación, esfuerzo y trabajo, movilidad. Básicamente se da por hecho de que tú vas a estar una especie de soldado de la ciencia, ¿no? O yo qué sé, un monje de... Entonces, claro, y además por muchos ámbitos, ¿no? Porque veníamos de épocas en las que se daba por hecho que tú hacías tu investigación y tenías luego pues una pareja ahí que estaba, digamos, haciendo todas las cosas para que este ser humano, más los físicos muchas veces ya eran básicamente inadaptados sociales, necesitaban alguien que para que no se fuera vestido como, yo qué sé, como Homer Simpson cuando se queda Sí, solo. Y, y bueno, total, que es mal, porque evidentemente hay requisitos como la movilidad internacional, que es difícil para formar una pareja, es difícil lo que se llama el two body problem, de que si tienes una pareja cómo vas a hacer que esa persona te siga o cómo vaya a ver. Muchas parejas, pues ¿qué pasa? Que pues o bien hay una persona que por lo que sea pues tiene la capacidad de desplazarse o bien terminan en relaciones a distancia y todo lo que es los proyectos de vida, digamos, pues se retrasan mucho, ¿no? Tampoco me gusta hablar así como si eso fuera un proyecto, pero bueno, digamos que a lo mejor tú tienes una carrera normal. Yo qué sé, yo te pongo el ejemplo. Cuando estaba haciendo la tesis en Suiza, muchísima gente no se quiere la investigación. Por varios motivos, porque en Suiza se vive muy bien, se gana mucha pasta, entonces la gente hace la tesis, se te valora luego en el mercado laboral y dices, yo ahora me voy a ir a Italia a ganar 3 duros, voy a dejar a mi familia, a mis amigos y tal. Pues la gente hace la tesis y luego pues se metía atrás a una empresa, le pagaban más y ya claro. está. Entonces es verdad que en algún momento tenemos que espabilar y también un poco es parte nuestra porque hemos asumido un poco ese discurso de todo por la ciencia, todo por De la... que puedes convertirte en básicamente un cura Claro, y y ¿sabes qué entregarte pasa? en Que al cuerpo final y tenemos unas alma. condiciones y unas cosas que hemos aceptado que en parte es porque nosotros hemos dejado que eso pase. Hay otros ámbitos en los que la gente no... No lo En fin, que nos permitiría. maltratan mucho y nosotros, sarna con gusto no pica, pero venga, hasta que un momento tienes que decir, ya está, ¿no? Sí, porque el investigador además trabaja muchas horas, Claro, sí, sí, muchas horas. es una carrera muy sacrificada. Y luego eso, la movilidad, los seminarios, ir a un congreso. Pues claro, yo desde que tengo niños, pues me voy mucho menos sitios. Y te Claro. pierdes visibilidad, es inevitable. Y no te puedes quedar ahí. Si viene un speaker para un seminario, pues a lo mejor no puedo ir a cenar, o no puedo, tienes que recoger a los niños y tal. Es así, pero bueno, también en algún momento tienes que cambiar un poco el chip de las cosas, pero evidentemente es una carrera que está pensada bien eso para solteros indómitos o heteropatriarcado en su máxima expresión, con el tío ahí currando y Y la la mujer mujer en en casa. casa. Ujú. Mm. Tú ya estabas, creo, recordás que has dicho que estabas con tu pareja cuando acabaste la tesis y el postdoctorado fue Sí, ella posterior, se vino conmigo, se fue contigo. sí. Ujú. Ella hizo un máster mi mujer artista, hizo un máster en Zurich y la verdad que se lo pasó súper bien. Pero luego, verdad que al final ya, los siguientes, segundo, tercer postdoc, pues empezó a ser más complicado para ella. Y luego además tuvimos los niños, mi hijo mayor nació en Ginebra y bueno, ya está con los niños, ya eso con los bebés, Es una complicadísimo. locura. Claro, ya Es imagino. como una bofetada que te da el mundo todo tiene otra escala de valores, otra gestión del tiempo, no sé, es distinto. Ujú. Em, vale, volviendo más. Bueno, me encantaría que me contara alguna anécdota que recuerdes que sea divertida de tu experiencia, pues eso, en la investigación, en algún momento que estuviera en el extranjero o lo que fuera. Vale, pues a ver algunas, no sé.
Bueno, a ver, no sé. A ver, yo qué sé, te pasan muchas cosas. Ahora no sé de qué índole te puedo contar una anécdota. Me acuerdo una vez que en el CEN empezaron a poner mucha seguridad para entrar, ¿no? Porque empezaron a Ajá. recibir como, pues, te escriben muchos locos, eso para empezar. Sí, Mucho. Hay una comunidad que le llamamos los crackpots, que son típicamente un ingeniero de 75 años que te empieza a decir que ha descubierto que la relatividad está mal y él la va a arreglar. O había un húngaro muy famoso que te escribía email, suplantaba gente como Peter Higgs y decía que no, que el Higgs era un átomo de xenón, porque es verdad que tiene la masa parecida, y teorías locas, que te mandaban manuscritos, ¿sabes? Que es a que ti que leo hay gente peculiar en este es tipo una de cosa. cosas. Normalmente lo reconoces porque los papers de esta gente, que es la ciencia verdadera, no la nuestra, que es una ciencia falsa, suelen estar hechos con GIFs y en páginas web animadas y con fórmulas de Office y cosas así. Pero bueno, entonces tú imagínate esas cosas y además el CERN con lo del LHC, con lo de todas las noticias clickbait, esta que si el agujero negro, que si se va a Todo el hundir el tiempo, mundo, todo el que si no tiempo. sé cuánto. Entonces, están todos los locos del mundo, con todo el respeto a la locura, que es verdad que hay una línea muy fina entre la locura y la genialidad, ¿sabes? Muchas Totalmente. veces estoy con gente que no sé si es un genio o van a entrar tres tíos y se los van a llevar en camisa de fuerza. Y en la comunidad en general abunda un poco eso. Bueno, pero recibía muchas amenazas de gente, entonces cada vez la seguridad era más alta, ¿no? Cuando yo me fui ya había que pasar con la tarjeta, había un control y tal. Y luego también tienen un programa muy fuerte que han intentado hacer, porque al principio estaba un poco desaprovechado de visitas, ¿no? De que tú puedes ir al CERN y puedas ver, pues hay muchas cosas que puedes ver el SCC, que era el sincrotrón primero que hicieron allí, uno de los primeros aceleradores, puedes ver experimentos, es decir, hay una cosa de outreach fuerte, pues también pues, para que el CERN se abra a la sociedad de entorno. Porque al final lo estamos pagando Claro, lo todos con estamos pagando impuestos, entre todos, que luego efectivamente. podemos discutir, o te voy a convencer que es muy barato, ¿eh? Porque el CERN fue muy barato, el LHC. Sí, sí, sí. A mí me parece que la inversión en ciencia al final acaba volviendo. Claro que Porque repercute, incluso está aunque no estemos estudiadísimo. estudiando en algo que luego vaya a tener una Hombre, explicación, una aplicación, quiero decir, luego tú estás investigando una cosa que a lo mejor dices, ¿para qué estoy estudiando esto? Pero luego, por otro lado, llega un claro. ingeniero que Esta dice, ah, entrevista mira lo que está han colgada en descubierto. un sitio que tiene www, y eso se inventó en CERN, Exactamente. con datos, con dinero público y se dio gratis a la sociedad. Y bueno, hay gente que se lo usa para ver la Wikipedia y otro para ver vídeo de gatos, da igual, la vida es así. Pero bueno, total que un día una persona me preguntó con una mochila cómo se entraba o cómo era, me preguntó algo en el hall. Y hasta yo le dije no sé qué. Y yo me fui para mi despacho y al rato me llama al despacho los bomberos, porque en el CEN hay un servicio de bomberos propio, que básicamente también hacen función un poco de seguridad y tal, aparte tienen gente de seguridad. Porque esta chica había dejado una mochila en el hall de la entrada del CERN y claro, estaban con esas cosas muy mosquis y empezaron básicamente aislaron todo, sacaron a todo el mundo fuera y como me vieron en el vídeo a mí entrar con ella y yo había pasado la tarjeta, me Uy, identificaron súper rápido. Y antes de preguntarme, menos mal que yo no la dejé pasar porque a lo mejor se me hubiera dicho, ¿puedo pasar contigo? Digo, "Ah, venga, yo te dejo pasar una vez, que seguramente alguna vez a mi mujer la dejé pasar, aunque ella tenía una tarjeta de familiar y tal. Pero bueno, pues nada, está todo paralizado, la policía, los bomberos allí y yo, y no, que la he liado. No, no pasó nada. La chica se había despistado, vio un grupo que iba a hacer no sé qué excursión o iban a ver no sé qué experimento y dejó la mochila ahí. Y esta gente entraron en panic mode, me llamaron al fijo y gracias a Dios no fue culpa mía, el CERN está sano a salvo y tal. Pero bueno, sí. Bueno, pues sí, eso. Y luego, pues pues yo qué sé. mira, muy divertida, Está bien, efectivamente. sí. Vale, pues volviendo más al tema de la física y la divulgación y tal, em, me gustaría hacerte la pregunta de cuál es la propiedad del universo que más te maraville, más te sorprenda, tu propiedad del universo favorita. Sí, esa pregunta es que me cuesta Es muy mucho. complicado Es porque muy son muy complicada, es generales, que es verdad. sí. Pero bueno, hay muchas cosas en el universo que son una locura, ¿no? Pero no sé cuál es mi propiedad favorita del universo. Cuando me mandaste la lista lo miré un poco, pero no. Es No sé. complicada, es una pregunta difícil. Sí, digo un poco de broma, ¿no? En teoría de cada campo hay una regla que es como que un poco como funciona el universo. Todo lo que no está prohibido es obligatorio. Un Wow. poco, me gusta decirlo, ¿no? Imagínate un mundo, ¿no? Que dice, esto no está prohibido, pues estás obligado a hacerlo, ¿no? Y nada, y si algo es gratis, pues coge todo lo que puedas, ¿no? Ajá. Un poco como siempre pongo el ejemplo de, hay un vídeo este de un hombre mayor en IFEMA y se lleva como 7 paraguas porque nos reparten gratis, creo que es de Galicia, tenía paraguas para Galicia. Y como gratis, pues me llevo 7 paraguas, ¿no? Pues el Claro. universo un poco funciona así, si la masa física es gratis, pues tendría que ser muy grande, ¿no? Y por eso hay cosas que no entendemos.
Pero bueno, no sé, el universo, pues esto es una locura, ¿no? Yo que sé, es que hay muchas cosas de ciencia ficción que dices tú, es que la ciencia ficción es un truño, si comparado con Es que es las una cosas, locura. digamos, es verdad que es como, hay una cosa que es una pena, que pierde uno, no lo pierde, pero no quieras que no, te vas dejando de sorprender, ¿no? O te sorprendes menos, no sé. La idea es que todos sigamos todos los días viendo las cosas con los mismos ojos, pues no puedes evitar, si estás todos los días viendo teorías muy raras, que claro, no te llama tanto la atención, pero es verdad que es Te una empiezan a maravilla. parecer normales, Cuando claro. paras un poco y lo explicas, dices, tío, esto es una locura, ¿no? Desde, yo qué sé, eh, el universo está expandiéndose, hay un Big Bang, hay agujeros negros, emite radiación Hawking, no sé, es todo muy raro. Es que a mí siempre me gusta pensarlo, porque toda la historia de la humanidad, todas las personas a las que has conocido, todas las personas de las que he oído hablar, que toda la historia, todo se ha desarrollado en los mismos 10 kilómetros para arriba y para abajo de un planeta perdido en Efectivamente. mitad de la nada. Y dices, tú imagínate la de cosas que han pasado en la Tierra y ha sido todo en eso, una cortecita así, que somos un Sí, pez en una sí. pecera. Pero luego hay cosas que es verdad que es una locura, porque pierde el sentido de la amplitud, ¿no? Pero yo que sé, conmigo me pongo a hacer a veces cosas con la calculadora y tal. Si haces factorial de un número relativamente pequeño, te sale ya un número que es más, no sé si se está estimado desde el orden de 10 a la 80, sí, el número de átomos que hay en el Sí, universo, algo ¿no? así es. Pero claro, no sé si factorial de 100 es más grande que eso. Quiero Ya decir, ves, es trampa, ¿no? Porque el factorial es una cosa que crece loquísimo. claro, Pero por otro lado dices tú, tío, 10 a la 80 es muchísimo, pero es un número, es es una un número. estimación. Y en física se trabajan con números mucho más grandes que Claro, eso para hacer cuentas. hombre, 10 a la 80. Pero quiero decir, en matemáticas se trabaja con el infinito como si Claro. fuera cualquier cosa. El tema de los La límites, escala de Planck, pues sí, pues depende con qué otra escala compares, evidentemente, pero hay unos rangos de energía muy amplios. Pero sí, pero a veces ves cosas que tienen un fin, ¿no? Que tienen eso es bastante impresionante. es curiosísimo. Em, vale, esta pregunta me gusta hacerla porque es un tema que a mí me apasiona y evidentemente esta es una pregunta personal. Cada persona a la que se la ha Te hecho la respondo me ha distinto. respondido de forma diferente. ¿Es compatible la física actual con Dios? Bueno, spoiler sí, ¿no? Yo creo que sí, evidentemente. Pero yo soy ateo militante, no militante en el sentido como Richard Dawkins y toda esta gente que son como muy pesados, están siempre ahí. Todos los días, sí, Básicamente, sí, sí, ¿no? sí. Voy a demostrar como... Es verdad que estudiando filosofía yo flipaba con Descartes, ¿no? Con la demostración de que Dios existía. Eh, Ya, pero con luego esta especie la piensa, de deseo del hombre de que la lógica pueda ir más allá de lo que permite, ¿no? Y luego, evidentemente, hay cosas que nos dicen, bueno, hay proposiciones que no se pueden demostrar si son ciertas o falsas, eh, no somos nada, ¿no? Evidentemente, yo dudo que vayamos a tener un punto en el que la religión no tenga cabida, ¿no? Porque la religión no solo es, en fin, ya la religión no cumple una función explicativa que pasaba antes, ¿no? Como nos enseñaba por lo menos mi profe de filosofía de instituto, te decía el paso del mitos al logos, ¿no? ujú, Que las religiones en ciertas épocas pues también tenían una función de darle un orden a las cosas, un sentido, pero también una función explicativa, ¿no? Pues si, ¿por qué sale el sol? Bueno, porque hay un señor que es un dios que coge un carro y hace así todos los días y lo trae, ¿no? ¿Por qué hay viento? Pues otro señor que hace tal cosa, ¿no? Pero por lo menos ya es un modelo, o muy, muy malo, pero es un modelo de por qué pasan las cosas. Una vez que la ciencia, la racionalidad y la revolución científica pues van permitiendo cada vez explicar más cosas, pues el espacio para estas cosas en la religión es limitado. Pero bueno, habiendo dicho eso, es que siempre va a ser compatible. Es que yo no se va a poder demostrar que Dios no existe, evidentemente. claro. Siempre, Y, siempre mi respuesta a esta pregunta es, evidentemente, creo que demostrar la no existencia de claro, eso es algo en un absurdo. universo como el que tenemos es imposible. Por tanto, negarlo categóricamente estaría estrictamente mal hecho, que efectivamente la no Hombre, existencia no la también, va a probar. yo como ateo digo, bueno, porque lo prueben ellos, que sí Claro, existe. claro, es que ese es mi punto. Yo también yo O de sea, yo joven respeto era mucho las extremadamente religiones, piensa ateo. además que las religiones no solo es un sistema de creencias, también es una comunidad de Ajá, creyentes, y eso la verdad que tiene un gran valor, ¿no? Es decir, Karl Marx decía esto de la religión el opio del pueblo, pero también decía que era el salvamento de los oprimidos, algo así, es decir, que exactamente. también tiene una función de Social muy espiritual, grande. Ujú. y es verdad que hubo una época, yo creo, en la historia que se pensaba, ¿no? Finales del 19, de que la ciencia, el progreso, la revolución industrial, el avance técnico,
todo eso iba como una cadena, la religión iba a quedar extinguida y vemos que la religión sigue teniendo un Sigue, papel. sigue Y igual. si no es la Ujú. religión, lo ocupa la religión, pues lo ocupa la espiritualidad New Age o lo que sea. Es decir, la gente necesita darle un sentido a las cosas, sentirse útil, tener un sentido en las cosas y eso no lo va a quitar porque hay una teoría del Big Bang. Aparte que se dice, bueno, y pues antes del Big Bang, pues ahí está Dios. Siempre lo Siempre, puedes ir siempre, postergando, siempre lo ¿no? podéis estar tratando. Es Sí. verdad que es loco, me parece una cosa muy loca, pues los creacionistas que se ven en la necesidad de demostrar que la Tierra tiene, yo qué sé, 20.000 años, Uf, que eso es duro, eso el es hueso duro. del dinosaurio le ha puesto Dios ahí para engañarte y que toda una conspiración, no sé, ¿sabes? No sé. Es Y es verdad que la complicado. religión, hay un vídeo muy bueno de George Carlin, el cómico americano, hablando de God, ¿no? Y dice que él le reza a Joe Pesci, el de Solo en Casa, porque soluciona problemas, porque dice, bueno, si yo le rezo a Dios, 50%, 50%. Pero si yo le llamo a Joe Pesci, viene con un bato de béisbol y arregla las cosas, ¿no? Esa es mi religión. Que también y falta consistencia y cosas en los discursos religiosos, digamos, cristalizados. Pero la espiritualidad, la religión, la existencia de Dios, eso no, Está no va a muy ligado al desaparecer ser nunca. humano. Sí. Ujú. Hay muchos físicos religiosos ahí Mucho, mucho. y matemáticos también. Es verdad que para mí un poco, pero bueno, está ahí, De está. hecho, hice otro podcast con Ángel, Ángel Delgado, que también es del Departamento de Física Experimental. No sé si lo conocerá. El hombre es una eminencia y además es un señor mayor ya. No sé si me dijo que de la primera promoción que estudió física en Anda, que Granada. tiene ahora 50 años, ¿no? Que cumple aniversario Ujú. este año. Y él es religioso y Sí, sí, efectivamente me dijo mucho. que cuando tenía que hacer ciencias tenía que poner a Dios por un lado y a la ciencia por otro, porque compatibilizarlo en el mismo área es imposible, pero que luego dentro de su vida él podía tener unas Sí, sí. creencias u otras. Bueno, había cosas como, ¿no? El tema este de la constante cosmológica, la expansión del universo y el Big Bang, la teoría era un curry, ¿no? El de este tipo, no sé qué era Ya, belga. ya no lo sé, eso no Y te lo podría luego decir. Javier Maldacena, que es un físico teórico muy famoso, yo creo que es un tío súper religioso y tal. Hay de Ujú. todo. Yo he tenido una experiencia con la religión un poco así, porque yo de joven, con la arrogancia de un adolescente, era un ateo redomado, además no quería escuchar hablar nada de religión. Con el tiempo me he dado cuenta de que, aunque me resulta imposible creer que haya un Dios paternal que le Como que importen ya los seres dice, humanos dame y una tal, cosa un poco más sofisticada, claro, pero sí que es cierto que ya no tengo tan claro que si tú ¿no? eliminas la religión de la sociedad, sea para bien. Cosa que sí estaba seguro de Sí, que bueno, yo eso, no a lo mí es tengo que tan también está el claro. argumento, ¿no? Como te dije, no, no, yo llevo al niño a un colegio religioso porque para educarlo en valores, ¿no? Sí, claro, porque yo Ujú. lo educo en robar, matar, Claro, ¿no? Pero claro, como no claro. tengo religión, no tengo un Dios que me castigue. Pero bueno, pero es verdad que hay una funcionalidad, rellena un hueco. Y, y, Y creo que y es una cosa que va a estar ahí siempre. cuando el ser humano no cree en un Dios concreto, al final corre el riesgo de endiosar a otros seres humanos. Y creo que eso en el siglo XX se vio que podía tener unas consecuencias muy nocivas. Sí, pero por otro lado está esta cosa de, no quiero, de la religión tiene esta cosa también un poco con, bueno, es decir, tiene una relación no trivial con el poder, ¿no? Siempre ha Ajá, tenido. totalmente. Desde el cristianismo, desde que el emperador Justiniano creo que fue, ¿no? Que se Ujú. convierte en el cristianismo. Es decir, religión y poder Están íntimamente están relacionados. íntimamente Sí. intrincadas, ¿no? Entonces ya tienes que estudiar la historia de las relaciones humanas, las estructuras sociales, económicas y de poder y claro, ahí se pone un poco más feo. Ujú, Pero bueno, que no vamos a poder nunca excluir la existencia de Dios, que creer y tener una visión de la trascendencia es una cosa humana. ujú. De hecho, tengo entendido, tampoco soy experto en eso, pero vamos, se considera una cosa muy importante pues, cuando vean los primeros enterramientos eh, del Homo sapiens, ¿no? Porque tú lo que estás haciendo es tener una idea de trascendencia. Tú quieres Claro. trascender, tú no te quieres quedar solo aquí. En el fondo, todos queremos de alguna manera ser recordados. Se hicieron una serie de experimentos que me parecen súper, súper interesantes. Mm, Lo que hacían eran poner a los objetos de prueba a responder una bien. serie de preguntas y a los objetos del grupo de control no les recordaban que se iban a morir antes de hacerle las preguntas y a los que sí le hacían alguna referencia a la muerte antes de que respondieran a las preguntas. Y el cambio, Mm, pero una cosa, de las cosas dentro de las ciencias sociales, de las cosas más espectaculares que se han dado, del cambio tan brusco en las respuestas de la gente,
en cosas tan tontas como que vas a comer hoy, hasta Entonces, cuando, cosas cuando te decían que te ibas a morir, ¿qué comías? ¿Filete tendían a comer más sano, por ejemplo. Sí. Luego los dilemas morales lo respondían de forma diferente. Ya. Es decir, por ejemplo, las personas de ¿qué te salva a ti mismo o a 1.000 millones de personas Ah, sí, primero? esos son los típicos de preguntas poco absurdas, ¿no? Que Pues ¿salvan a cuando, tu perro o a tu vecino que te cae fatal? exactamente. Pero y cambiaba la respuesta de forma muy seria. Incluso respuestas sobre Hombre, claro, política si no, cambiaban de forma si, muy seria si sabías, si tenías presente que te ibas a morir y cuando no lo hacías. Una solo que cosa. también te haces mayor y cada vez te das cuenta que te queda menos en el Ajá. palpito, ¿eh? Cuando eres joven es como todo eterno, da igual todo y ves presente y luego dices, tío, ¿cómo pasa el tiempo? Que tengo 40 tacos ya, ya mismo. Pero bueno, es lo que hay, somos seres Sí, finitos y sí, no sería un rollo totalmente. también. Bueno, eso es lo que decimos pa. Yo siempre tengo la discusión con mi mujer y ella dice, no, pues yo sería un rollo. Digo, bueno, pues yo qué sé, A mí me no me encantaría. importaría ser eterno, ¿no? A mí me encantaría. Si A lo ya te has mejor quedado sin eterno no, amigos, pues te vas haciendo amigos nuevos, ¿no? claro. Pero a lo mejor eterno no. Pero 1.000 añillos Claro. yo los vivía Eso sin sí, problema. si el precio a pagar está todo el día poniéndome crema, Uf, comiendo tofu, no, no, corriendo, no, no. yendo al gimnasio, no sé qué, Dios mío, que venga aquí una cosa y me lleve. Sí, sí. Lo Pero importante al final no es vivir mucho, sino vivirlo bien. viví bien, Disfruta, viví bien. haz cosas buenas, deja un legado, pórtate bien con los demás. Yo qué sé, ya está. La Estamos vida, aquí, vivir, ser seres esto humanos. muy, sí, pero bueno, y Sí, también esa visión de la trascendencia, pues evidentemente es la que, vamos a Dios, ¿no? Todo el mundo, es verdad que la religión también te ofrece seguir viviendo, que eso es una cosa muy chula. es fuerte, es Yo de fuerte. joven era muy, muy creyente. A ver, de joven, cuando estaba en la comunión y tal. Y de hecho me sentía mal porque mi padre no iba a misa ni nada. Yo quería ir a misa solo. Hice la comunión y tal. Claro, un desastre porque yo no me había ido nunca a misa, entonces no me sabía todos los cánticos, todas Claro, las cosas, lo claro. hice todo fatal. Además me grabaron en vídeo, tengo el VHS en mi casa, haciendo todo mal. Y luego con el tiempo pues se me fue pasando. Pero bueno, yo qué sé. Es decir, yo respeto mucho la visión esa de la espiritualidad y tal. Es verdad que luego la religión tiene una parte mala porque las comunidades siempre crean exclusión, ¿no? Inclusión, exclusión. Tú creas una comunidad a base de definir lo que es y inevitablemente lo que no es, el otro, el hereje, el que no cree, tal. Exactamente. Y, y Al por otra final, cuando, parte, cuando partes del dogma, puedes claro, caer en el problema de que el dogma claro, no evolucione con la claro. sociedad Y y por tal. otra parte, todo el mundo, yo qué sé, tampoco somos tan importantes como para ser todos Ya, eternos, ¿no? Que se nos morimos, vamos a un hoyo, nos comemos los gusanos y punto. materia orgánica. Materia orgánica, alimento para las estrellas, yo qué sé. Igual que Si el universo también la vas a pichar. el ratón no se va a ningún lado, ¿no? Porque se muere y se muere, Pero pues es yo verdad que creo que el ser pensarlo es, humano es lo es- mismo. es una cosa muy Es humana. duro. Sí, es duro. Ujú. Típicas cosas de peli de Woody Allen, que te vas a morir, te das cuenta, ¿no? Te despiertas sudando por la noche. Tú has estudiado parte de la carrera de matemáticas Sí, también, yo ¿no? me quedan, de hecho, yo empecé a hacerla en Sevilla, me pasé en la UNED y me quedan dos optativas de cuarto y el trabajo de fin de grado. Lo que pasa es que de que tuve a los niños ya el tiempo El es tiempo limitado. es complicado. Em, ¿Son las matemáticas reales o un invento del ser humano? ¿Las Pues descubrimos o las las inventamos? dos cosas. Es curioso pensar, ¿no? Si hubiese otra forma de vida civilizatoria, eh, sería una gozada poder ver sus Si creaciones tienen las mismas manos, culturales, ¿no? estaría Y, chulo, estaría y chulo. técnicas y científicas, ¿no? A ver, es que la noción de la realidad es un debate complejo. Tampoco yo tengo la formación en filosofía de la ciencia para decir algo coherente Totalmente, aquí. pero yo te Pero pregunto tu bueno, opinión. la Todo el respuesta mundo de tiene cuñado, pues, totalmente. pues a ver, una construcción humana es un poco las dos, ¿no? Que usamos para describir la realidad, ¿no? Pero es verdad que puedes construir cosas que no se manifiestan nunca, Ujú. como supersimetría, no sé. Qué Me duro. acuerda, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero desde luego no son ciencia, ¿no? Al menos no son una ciencia natural en el sentido normal del término, Ujú. ¿no? De hecho, cuando se usa el término este STEM, Science, Technology and Mathematics, ¿no? Porque, claro, no son falsables, ¿no? Tú no vas a demostrar que... Es decir, si existe el espacio de Hilbert o no. Están totalmente retirados de Es un la parte lenguaje experimental. lógico. Yo lo veo muy parecido a la filosofía. De hecho, la lógica es una parte de la Ujú. filosofía, ¿no? Es decir, es como estudiar.
también nos dota de las herramientas y de las estructuras lógicas con cierta coherencia para poder describir y estudiar cosas, porque es una visión utilitarista de las matemáticas, que los matemáticos no necesariamente tienen que compartir. Aunque hay gente, Generalmente no lo no, hacen. generalmente no. Aunque hay, me acuerdo quién era Arnold, que no sé si era físico o matemático de formación, tiene libros de Ujú. mecánica muy interesantes. Básicamente decía que las matemáticas eran no sé qué tres aplicaciones de la física. Algo así. Porque ha habido corrientes donde las matemáticas se han enseñado de una forma muy práctica, ¿no? Con una visión muy pegada a la utilidad en otras ciencias. Que de hecho así se desarrollaron, Claro, efectivamente. siempre, claro, efectivamente. A mí me apasiona la historia de la ciencia y la historia de Siempre ha las habido una matemáticas utilidad, ¿no? porque, Los elementos de Euclides, pues tú ujú, tenías que poder medir pues, para medir claro, un claro. terreno, La para vender. geometría fue la primera y Claro, estaba claro porque era la claro, primera. claro. Ujú, Hombre, ha habido cosas muy chulas. Estaba el colectivo este, esto lo cuento mucho. En Francia hubo un momento en los años 60 ujú. que un movimiento, creo, 60-70, que eran las matemáticas modernas. Que era como, vamos a enseñar las matemáticas, pero de una forma rigurosa, coherente, lógica y de principios, ¿no? Entonces, en verdad, todo era muy axiomático y estaba basado en trabajos de gente como el colectivo Bourbaki, que era un colectivo de los años 30, creo, que básicamente lo que hacían era pues una especie de, venga, vamos a coger las matemáticas, las vamos a hacer rigurosas. Vamos a hacerlo todo de forma axiomática, rigurosa, y vamos a hacer una especie de enciclopedia brutal. Los libros son una pasada, no hay quien lo entienda, pero una locura. Toda la cosa, álgebra, topología, tal. Y esta cosa muy francesa de estudiar las cosas con una rigurosidad, Francia es muy fuerte en las matemáticas, yo creo que en parte por eso, pues cuando llegó al sistema educativo, pues que trajo consecuencias, yo creo, una generación de gente frustrada con las matemáticas, pues no se enteraban de nada. Claro, es Y luego que también matemáticos muy buenos, porque imagino que todos los que eran muy buenos, pues a la lo mejor gente ya que la decían, "Buah". pilla, claro, Claro, pues es que yo creo que si pudiéramos pillar un libro de secundaria de esa época francés, fliparías con cómo explicaban las cosas. sí, ¿no? Era todo muy como es como un poco como la universidad o peor, quiero decir, más Brutal. axiomático, lógico. Y entonces hubo luego una especie de efecto péndulo de la gente diciendo, no, las matemáticas y de volver un poco a esta cosa un poco más práctica, más de que no quiere ser más papista que el Papa, no está todo Claro. el día complicado una demostración. Pero es verdad que la rigurosidad es importante, ¿no? Ha habido esto tampoco evidentemente no soy experto, pero leí que ha habido no sé qué historias que han demostrado, no sé si un matemático muy famoso japonés, pero lo ha escrito como le ha dado la gana, en un lenguaje propio, utilizando unas definiciones propias, una especie de meta. Se Y inventan la llevan notación y años tal, y peleando de si la demostración es verdad o no, si es rigurosa, porque en el fondo pues, hay que aceptar un marco de referencia. claro, O como la historia también del indio este que se fue a Oxford, que hizo una película. Ramanujan, Sí, que sí, tenía todo su constructo, pero el otro le decía, bueno, tienes que y tienes que explicarlo. explicarlo, que también es un constructo social. Es decir, cuando la gente dice que la física y la matemática no están pegadas a la sociedad, es imposible que no haya el residuo de la estructura social en cualquier tipo de disciplina, pues muy abstracta que sea. Porque en el fondo lo que aceptamos por demostración, lo que aceptamos por verdad, eso es un espaldarazo social. La comunidad dice que esto es verdad. Claro, ¿No? No sé si que me decía, Einstein, en realidad Einstein pasó porque todos los que estaban en contra se fueron muriendo y ya está. Todos los big professors decían esto era una locura, ¿cómo va a ser esto verdad? Y pues se fueron muriendo los jóvenes también que es hacían verdad que normal. llegó un momento en que cayó por su propio peso, ¿no? Porque es que todos los experimentos le Sí, han dado la razón al sí, hombre. pero muchos se habían hecho, ¿no? Como el Claro, de, claro. estaban bien hechos, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? El de la desviación de la luz y tal, hay muchas cosas que. El tío, ¿cómo aceptó? Y algunas vez yo digo, algunas yo creo que eran triples. mm, Einstein, yo creo que alguna fue pura potra. Einstein, la verdad que era Increíble, un personaje. increíble, En el increíble. ETH nos contaba una anécdota muy buena, porque él aparentemente Daniel Vila, que es un tipo que de DH suizo muy famoso, bueno, muy gracioso, ha hecho una cosa además muy buena en física, pero tiene mucho arte contando historias, siempre contaba anécdotas y se metía mucho con los suizos, con ellos mismos, ¿no? Y tenía esta cosa que decía que Einstein quería dar las clases por la tarde y que la administración de la del ETH o de la universidad se quejaba porque entonces tenían que tener la calefacción puesta todo el día y era mucho gasto, ¿no? Y bueno, se contaban estas cosas un poco ruin, ¿no? De, estaba con quien estaba hablando. Pero bueno, luego está el mito este de que Einstein era malo en matemáticas, que es mentira, porque las Es notas eran, totalmente en falso. Suiza están normalizadas del 0 al 6 y en Claro. Alemania, y entonces tenían notas muy buenas. Es muy complicado ser un físico si no Sí, tiene una base claro, matemática, ¿no? está claro. O sea, malo en matemáticas no puede ser, no puede ser No, malo. a ver, no, hay a lo mejor campos específicos o cosas muy experimentales y tal. Sí. Pero no pasas por la carrera siendo Ya, malo en ya, puede ser, matemáticas. puede ser.
Yo que a mí como me gustan mucho las matemáticas, pues bien contento y feliz. Pero es verdad que hay gente que dice tú, que tiene una visión un poco más pragmática de las cosas. Y es verdad que a veces es útil también, porque una de las cosas que pasa cuando empiezas a hacer investigación o el doctorado es que te ves abrumado, ¿no? Porque hay tantas cosas que no sabes, las quieres saber todas a la vez. Y tienes que asumir un poco, ponerte la orejera, estas como el burro, y coger un camino y Y aceptar para adelante, para el adelante. desconocimiento y luego tendrás el tiempo o no, si quieres, de expandir, Eso es asentar, pero es durísimo. que no puedes redescubrir toda la física del siglo XXI tú solo, demostrarlo todo, entenderlo todo, es Es muy complicado. durísimo. Uno se mete Tienes en la carrera científica para entender las para cosas saber y al y, final te van saliendo cosas nuevas que no sabes, entonces como claro, esto no se acaba es nunca. imposible, es imposible. Esa sensación de cerramiento, ¿no? De como que era lo chulo que tenía la carrera, ¿no? Porque la carrera tiene esta cosa que es algo acotado. Tú estudias álgebra lineal, y entonces ya está, esto es lo que entra, qué guay ha estado, ¿no? Pero el mundo no es así, no Claro, hay un currículo que dice del punto A al punto B. Y entonces, para muchas de estas personas que tenemos esa visión de las cosas que se cierren, de que esto termina, ya lo he adquirido, ¿no? Como si fuera un objeto que pasa a pertenecerte, pues la vida no funciona así, ni la investigación no funciona así. Entonces, tienes que disfrutar más el proceso y no disfrutar tanto el fruto, porque en el fondo no va de eso, no va de pasarte claro, las fases, sino de pasártelo bien jugando. exactamente. Porque además, esa figura del físico que ahora coge un día y reinventa un campo, eso ya no existe, es imposible. Que va. Ya lo decía, ¿no? Sobre hombro de gigantes, ¿no? Mil cosas, es decir, tenemos, digamos, la sociedad siempre quieren tener mitos, superhombre, genios, mucha gente que son genios, que son excepcionales, que han hecho contribuciones importantísimas, pero no olvidemos que la ciencia es un trabajo colectivo, es un... Yo tengo en Fenwick, donde estuve de visita, hay un físico que imagino que está jubilado a punto de jubilarse, que es Bardeen, de apellido, que es su padre, fue no sé si John Bardeen, que es el único físico que tiene dos premios Nobel en física. Porque Marie Curie tiene uno de física y uno de química. Claro. Y este tío tiene el premio Nobel por la invención del transistor, ¿no? El Ujú. impacto que eso ha tenido en la... Es que te explota la cabeza. Es decir, el móvil, la cámara, el portátil, el... Es Estás fuerte, es viendo en fuerte. casa en YouTube, está usando miles de transistores. Ujú. El tío inventó el transistor con dos. Y luego también está en la teoría de superconductividad, Bardeen, Cooper y el otro no me acuerdo. Y él tiene una bibliografía de su padre que le dedicó al hijo, que es físico de partículas, y le dijo algo así como de tu padre en los tiempos en los que la física era sencilla. Quiero decir, porque es verdad que hay un momento, no es decir, evidentemente es también para hacerle un piropo al hijo, Claro, evidentemente claro. su padre era un genio, pero también a veces las épocas tienen la fruta madura o no, no digo que sea el caso, no le voy a quitar mérito a ese hombre, evidentemente, Evidentemente. pero que quizá hay una parte de verdad, que las cosas también no siempre son lineales y Claro, y que además pasa eso, que conforme los descubrimientos más sencillos al- a los que se puede llegar se van descubriendo, lo que va quedando va siendo cada vez más complejo. Es decir, pero es las preguntas que nos tenemos que hacer de son más ganancia, de difíciles. ganancia marginal, sí, Ujú. claro, obvio. Y luego que es tan extenso que antes un científico pues podía hacer biología y podía hacer química y podía hacer física y ahora te tienes que Además que hay épocas donde estaba todo saliendo a la vez, pero también ujú, por el tema experimental. Es decir, la física de partículas acumuló en un periodo corto de tiempo una cantidad de premios Nobel impresionante, ujú. porque es que era un no parar. Los experimentos, evidentemente, gente muy buena y genial. Pero gente igual de buena ahora, pues no sé, es decir, No, o sea, piensa no ni haría Mark otra ni cosa. Hamed, pensaría que se iba a llevar el Nobel descubriendo Split Sushi o yo qué sé, o Extra Dimension, y al final está el tío haciendo otras cosas, porque no ha salido. Claro, Que a lo mejor hace 50 años, pues sí, pues se hubiera llevado. Hubiese colaborado con la libertad sintética de QCD o con no sé qué cosa y hubiese tenido un premio Nobel. No sé, estoy es especulando, pero. complicado, es complicado. Vale, pues, ¿cuál es tu físico favorito? Pues que eso, a mí que no de los. ¿Cuál es tu favorito? No sé qué favorito, no soy muy fan, pero Bueno, tengo muchos dame físicos un top. que me parecen increíbles, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, Witten es un tío increíble con una capacidad de hacer cosas y sus papers se leen muy bien. Y luego se ha llevado la medalla Field, es una cosa espectacular. Luego Weinberg en nuestro campo es un semidios, un tío también que ha hecho una contribución importantísima. Luego Richard Feynman, aparte porque no solo era un físico increíble que quería resolver, aparentemente dice que es que todas las cosas las quería, eso sí que no se fiaba, o sea, decía esto así, ¿no? Lo sacaba él, se ponía y lo Sí, sí, calculaba. sí, sí.
y luego además el carisma que tenía, las clases, era un docente increíble, además si Yo ves me he los leído su vídeos, biografía y dices, tío, este era y si ves un los, fuera de y si serie. ves los vídeos de todo esto en su casa, están en Sí, YouTube, sí, y sí. era Feynman Lectures, es una pasada. Llevaba la curiosidad al extremo Que ese además de hombre. una capacidad de relacionar las cosas, de explicar muy bien, que no es una cosa que no todos los físicos tienen, que hay físicos que son muy buenos científicos, pues que luego lo escuchas hablar y sube el pan o te entran ganas de cortarte la vena. Y Feynman es una maravilla escucharlo. Mm. Coleman también es un tío súper gracioso, siempre está gastando bromas y tal, y no sé, hay muchos, y unos ensayos muy buenos. Evidentemente luego Albert Einstein, pues qué va a decir, ¿no? Einstein y Newton Newton, ¿no? Así son vamos. como decía mi profe de física de secundaria, decía, Newton es number one o Galileo, que decía Galileo, Einstein y Newton, los tres grandes físicos, ¿no? Ujú. También es que, no sé, tampoco tengo el conocimiento de todo lo que es la historia de la física para poder jerarquizarlo con cabeza, pero desde luego hay gente que por muchos motivos tiene vida muy interesante. Y luego también gente muy, eso, que ha tenido, yo qué sé, trayectorias vitales muy curiosas, muy... ¿Cómo es? Faraday, ¿no? Faraday era también de mis favoritos también, porque Faraday era un limpiabotas. ¿Y qué pasó? Pues que se juntó con uno de los físicos más importantes de la época como asistente de laboratorio para que le fregara las cosas y tal, pero el hombre era un genio. Y sin haber recibido formación en matemáticas ni en física ni nada, viendo lo que tenía en el laboratorio el físico este, empezó a inventar y luego, pues la ley de Faraday-Lenz es una de las cosas más importantes ¿Verdad? de su siglo, de lo más importante en física. Sí, Y el tío pues tenía, se ve que era súper peculiar también, porque luego hay una hombre, historia es de que los físicos físicos, peculiares, yo siempre digo que todos tenemos un toquetazo dado, los físicos todos tenemos una pedra. y si no, la carrera te Y lo... si no te lo da, sí, es muy difícil. Por otro lado, claro, a la mínima que eres medio normal, si te juntas con físicos, pues sube. En el Claro, país claro, claro. de los ciegos, el tuerto es rey. Sí, pero que Dios Un los poco de cría y ellos estereotipo, se luego la juntan. gente se queja, no, no. Tengo amigos que dicen, no, los físicos somos muy normales. Digo, tío, Sí, que no. sí. Tú no te has mirado suficientemente bien en el Eso es espejo. que no hablas con gente fuera de Claro, la es que fuera física. de la física. Claro, Sí, sí, luego hay cosas muy chulas. Pontecorvo, por ejemplo, que en una familia italiana, un físico italiano, un premio Nobel también, bueno, creo, casi seguro. Ese, haciéndolo un poco lo contrario que hace mucha gente, en un momento era supercomunista, se escapó y se fue a la Unión Soviética y se quedó en el muro. Su hermano es director de cine, que tiene la batalla de Argel, la de, bueno, no sé si la de Operación Ogro la hizo el Gilles Pontecorvo. Y hay muchas historias muy peculiares, tanto vitales como académicas de físico. Sí, 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 es que otras más aburridas. los personajes que ha habido, Boltzmann era un personaje fuerte, Newton era un personaje fuerte, pero es que al final Claro. creo que, claro, ese tipo de genialidad es una mutación en el cerebro, Sí, por eso digo que tal cual. la creatividad y un poco la, no voy a decir lo de la locura, pero que hay un continuo ahí, que, bueno, y mucha gente ha tenido problemas, yo qué sé. No sé, Gödel creo que estaba muy zumbado, ¿no? No Mm. sé. A mí me hace gracia porque hay Y mucha un... gente estudia unas cosas esotéricas que flipa. No eh, sé si era también Pauli, que era un tío más seco que una mojama. Ese estaba ahí en el ETH, tiene todo lleno de fotos, tiene una cara de mala hostia. sí, había en uno de los libros de termodinámica, no sé si era Kalin o algo así, em, te decía en la introducción algo del tipo de Boltzmann y tal y cual, todos los desarrolladores de la termodinámica más importantes se acabaron suicidando, así que es mejor que abordemos el tema precavidamente. Y Sí, yo sí. como, tío, Luego mm, Landau, ¿no? Landau también es un sí, físico sí, sí, sí. muy chulo. Sí, mucho. La Sí, verdad es que a mí me encanta la historia de la física y de las matemáticas, porque al final la historia de la matemática es chulísima, porque además surgió en el orden contrario al que lo explicamos ahora en clase. El cálculo, la integral, el concepto de la integral fue antes que el de la derivada y el de la derivada antes que el del límite. Ahora te presentan claro. Bueno, y el muchas límite, cosas, la como derivada y la integral. el límite es una cosa que se sistematiza, según tengo entendido, es una cosa que el límite es un producto de la Revolución Francesa. Ujú, Porque con la Revolución Francesa del cambio de régimen, esto me va a poner aquí disclaimer, no tengo ni idea de lo que estoy hablando, es decir, si luego viene un historiador y me quiere dar garrotazos, que lo haga. Pero un poco el sistema francés de crear escuelas normales, porque necesitaban de repente, pues, romper un poco esa conexión que había entre la burguesía y el Estado, ¿no? La ujú. aristocracia y el Estado. Entonces, el Estado republicano necesitaba de cuadros, necesitaba de profesores, necesitaba de técnicos, necesitaba de funcionarios. Entonces, ese concepto francés de la élite, de buscar educar al pueblo, la instrucción pública,
el sistema de educación de escuelas primarias y secundarias es también un concepto muy francés, muy republicano. Entonces, como tienes que enseñar estos conceptos técnicos para meter a la gente en el Estado, pues tienes que enseñarlo y sistematizarlo y entenderlo bien. Entonces, Cochito, esta gente, pues eran gente que enseñaba el concepto de límite, se sistematiza para poder transmitirlo. Así Ya, que, de nuevo, no lo puedes disgregar de o la máquina de vapor y todo eso, la revolución industrial. Luego leí que en realidad la revolución industrial no es realmente el subproducto de cinco invenciones técnicas, porque las cosas estaban ya todas inventadas. Y de hecho, casi todos esos inventos eran o franceses o escoceses. Los ingleses inventaron un poco. Pero tenían una estructura social que permitió que eso saliera. claro. Los ingleses robando. Efectivamente, son buenos. Novedades, novedades. Pues eso es prácticamente todo lo que tenía preparado. Si se te ocurre alguna cosa más de la que quieras hablar y si no, podemos cerrar aquí. Bueno, pues te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la Venga, conexión entre la física y la poesía? la conexión entre la física y la poesía. A mí me gusta responder de la siguiente forma. Em, Creo que la poesía, para ser poeta, tienes que ser capaz de ver la belleza en cosas donde en principio no está de forma inherente. Tienes que ser capaz de ver la belleza en lugares que para otra gente pueden no ser bellos. Y esa originalidad ser capaz de plasmarla en un poema en forma de palabra, ¿no? Al final es aceptar la existencia de belleza en el universo. Y creo que por ese camino también se puede llevar la física. ¿Qué te lleva a estudiar física, al menos cuando estás al principio con la divulgación y tal? La belleza y la curiosidad por los fenómenos que hay en el universo. La belleza no solo de la galaxia y tal, sino también de una rueda rodando y de que la fuerza de rozamiento haga que gire y provoque un momento y tal. Todo eso, en cierta forma, también es bello, pero es bello si lo ves desde una determinada perspectiva. Entonces, mi forma de unificar la poesía con la ciencia, con la física, es que en ambas ocasiones tengo que aceptar la belleza del universo y mirarla desde una forma distinta a la que le hace pues, la gente que no pertenece a ese grupo. El físico ve la belleza en cosas que una persona que no ha recibido una formación en física no puede verla y creo que al poeta le sucede Bueno, lo me voy a mismo. tirar a la piscina aquí, como soy un poco cuñado para estas cosas. Imagino también tiene algo de que tienes unas reglas, ¿no? Ujú. Y a lo mejor tú tendrás una idea de lo que quieres transmitir, pero tienes que pasar por un proceso que es no trivial, ¿no? De cómo encajo esa... Para mucha gente sí. También te digo que, por ejemplo, en mi caso yo escribo verso libre, Mm, que para mí es mucho más accesible. Es decir, en la poesía están las dos grandes corrientes, están los que siguen una métrica determinada y los que escribimos verso libre. ¿Qué ventaja le veo yo al verso libre? Que te permite expresar lo que quieras expresar sin tener que precisamente adherirte a una estructura rígida que pueda modificar la pureza del mensaje. También creo que el verso libre es mucho más accesible para el público general, sí. porque, bueno, yo estoy contentísimo con el tercer libro porque un montón de gente que a lo mejor no había leído un libro de poesía nunca, me ha escrito específicamente para decirme, oye, pues a lo mejor me había comprado el libro por conveniencia o porque me lo has dicho y digo, bueno, vamos a hacer el favor, Bueno, pero me lo he la tengo que leído, comprar ya, ya la tengo que leer. me lo he leído y me ha gustado más de lo que esperaba. Y yo creo que eso tiene mucha relación con precisamente el hecho de que es verso libre. Y entonces, al final, lo que estás leyendo es una persona expresándose. Y esa conexión entre humano y humano te permite, pues, llegar a la empatía, que es un sentimiento muy bonito y que además te permite la autoexploración y todo el rollo. Y luego, por el otro lado, está la métrica clásica, que precisamente ahí sí tiene esa unión con la matemática de tú Mm, tienes este sí, tipo de sigue reglas, reglas y dice un estructuras, mensaje. y ahora Como una vamos a demostración, ¿no? adecuarlo Voy a todo. demostrarte esto y... Que es muy difícil. Hacer eso es Ya. complicadísimo. Porque no es complicado rimar. Lo complicado es rimar con la métrica exacta y además hacerlo de tal manera que te quede una cosa con sentido y además que sea bella. Porque hay gente que dice, bueno, yo escribo un par de rimas, tal cual, y ya está. Pero el problema que yo le veo a los poemas con métrica es que puedes perder Sí, que esa coherencia, la esa, forma puede primar sobre ujú, el lo demás. contenido, exactamente. Y yo soy mucho más de que prime Sí. el contenido. Ahora, los que escriben con métrica y son capaces de hacerlo de tal manera que se quede un Sí. poema con un significado profundo y que realmente sea capaz de emocionar a la gente, tienen mi más absoluto respeto. Yo no puedo hacerlo. Mm. Hmm.
Pues está guay, ¿no? Es un físico que escribe poemas. Sí, a Eso la gente está... le llama la atención, a la Bueno, gente. porque esta conexión entre el mundo, digamos, científico, técnico y un poco las humanidades y tal, es una verdad que es una pena, ¿no? Mm, Y tenemos esta cosa los físicos un poco de mirar por encima del hombro a a otra. las carreras de Sí. letras cuando son cosas que son la leche, Yo es ¿sabes? que como podría Impresionante. haber acabado en cualquier Es que sitio, sí. Yo porque también, hay gente que dice, yo es que sin la física, a mí la física me apasiona, pero es que me gustan tantas cosas en la vida. de hecho uno de mis mayores lamentos es que voy a estudiar física, pero no voy a estudiar filosofía, ni voy a Claro, estudiar psicología, que me encanta. sí, La psicología evolutiva me parece una cosa chulísima. O sí. sea, hay una cantidad de disciplinas en las que me encantaría sumergirme. Que en Mm. cierta parte, mi motivo para escoger física es que creo que para entender la física de verdad, sí necesitas pasar por la carrera. Sí, es difícil, yo creo, ser autodidacta. Imagino que se podrá, ¿no? Si eres un genio, Pero pero es muy complicado porque la carrera te obliga a estudiar una cantidad de horas claro, que si no estás fuera es muy complicado, sí. tienes que tener mucha Bueno, disciplina y para otra estudiar. ya pregunta, me voy a poner yo aquí a hacerte preguntas. Venga, Y me entonces, ¿qué encanta. te parece el grado en física? ¿Estás contento o no? Yo me lo estoy pasando muy bien, te tiene que gustar mucho. No es una carrera fácil, porque no lo es. Hay gente que tiene más problemas y hay gente que tiene menos problemas. Cada uno tiene su camino. Tengo compañeros que, por ejemplo, han tenido que enfrentarse a la realidad de que a lo mejor en 4 años no la pueden terminar. Claro. Y, oye, es la experiencia de mucha gente en la carrera. No eres más ni eres menos porque tengas Ujú. que pasar por ahí. Cada uno tiene una serie de capacidades, de prioridades y unas situaciones concretas en casa que vete tú a saber. A lo mejor hay una persona que puede dedicarse todo el tiempo a estudiar y otra que tiene que estar Mm. trabajando, vete tú a saber qué pasa. Creo que es una carrera preciosa, el ambiente en clase es muy bueno, em, todo el mundo quiere aprender, todo el mundo quiere descubrir cosas, que necesitas ayuda en tal te ayudan, que necesitas que alguien te explique esto, te lo explican. Yo me lo estoy pasando Sí, realmente ¿no? bien. Pues muy bien. También es verdad que tengo la suerte de que me está yendo bien en la carrera y eso lo hace más sencillo. Entiendo que hay gente, que por eso hay las cifras de abandono que hay, que si les ponen las horas que se le echan a un periodo de exámenes finales, que se estudia a lo mejor para los que hay en Navidad, yo me pego desde que cortamos las clases, a lo mejor descanso 3 o 4 días en Navidad, porque es Navidad y tal, pero el resto del tiempo, de lunes a domingo, es estudiar, 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 estudiar. Si te gusta mucho, se te hace más fácil, pero al final es mucho trabajo que pones, que si luego estudias esa cantidad de horas y tienes un 2, yo entiendo que hay mucha gente que se desanime mucho. Mm. Lo entiendo, es comprensible. Es difícil, sí, pero bueno, es bonito, ¿no? Es muy bonito, yo estoy muy contento. Y además, a mí me ha enseñado, por ejemplo, la humildad. Porque claro, yo en bachillerato, la verdad es que Paseo, paseo me triunfal, paseaba, no hacía nada y me pensaba que las cosas venían así como así. claro. Y te Y das en la cuenta carrera que cambian las cosas. En la sí, carrera sí. cambian las Yo me cosas, pero acuerdo fuerte. mucho en Sevilla, la carrera que estaba, la asignatura era Métodos Matemáticos 1, o sea, como Ujú. esto, pero era álgebra, álgebra lineal y geometría. Y claro, yo venía de bachiller, de Bupico y tal, pero de repente venía esta señora y empezaba. Corolario, axioma, demostración, teorema. Y yo digo, hostia, Pedrín, es que era Totalmente, un cambio de paradigma tan fuerte totalmente, muy fuerte. que por otra parte me apasionaba. De hecho, me mosqueaba, por ejemplo, que el tipo que daba análisis siempre había hecho análisis, digamos, de forma rigurosa, tipo de demostrar, pues, porque raíz de 2 no es racional Ujú. y este tipo de cosas. Em, y lo empecé a hacer un poco más cálculo, una cosa más como para ingeniero y tal. Ya me daba rabia, yo quería que me lo explicaran bien. Claro, Pero es verdad que el cambio de paradigma es fuerte. es fuerte. Y luego una cosa que yo siempre digo es que esta cosa de que que imagino que está un poco también condicionada por selectividad, por la EBAU, de que me da la sensación de que las cosas son muy de procedimiento, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, una cosa que me pasa a mí mucho, yo antes daba clases a los químicos en primero, y es esta cosa de decir, Ejercicio tipo, claro, el ejercicio tipo. ejercicio es útil porque te ayuda a entender la teoría. El Claro, ejercicio no es una modificación infinitesimal de lo que va a caer en el examen. El exactamente. ejercicio, es decir, yo no te tengo que hacer, es como esto de Borges, ¿no? Si el mapa era un mapa tan grande que era del tamaño del mundo, ¿no? Es decir, o tiene que ser una cosa, yo te puedo hacer una galería de problemas que Ujú. reflejen cosas de la asignatura, Claro, pero eso es pero para en el que tú ganar el hayas entendido examen, la teoría y luego la efectivamente, es que apliques. te enfrentes a cosas nuevas. Y eso claro, yo ya soy viejo, se te va olvidando que tú a lo mejor también pensabas que eso era así. Pero claro, ves cómo la gente espera eso, dice, este es el ejercicio tipo fulano, tipo, esto es un ejercicio, yo qué sé.
Claro, claro, Es que totalmente. si te pregunto lo mismo que hay en el problema, pues no. En bachillerato, el problema, y yo estaba frustradísimo. Yo en bachillerato me fue muy bien, Pero te pero lo frustra pasé mucho. fatal, Sí, sí, porque yo tenía una sensación de estar perdiendo el tiempo es horrible. inmensa, porque era eso. Yo puedo leerme los tres tipos de ejercicios que va a haber y ya sé cómo se resuelven Y todos. ya está. Y luego en el examen Te cambian es una que no, acción. no tienen ni que leer el enunciado para resolver los problemas de bachillerato, Efectivamente. porque como son todos iguales, Pero a veces es hasta peor. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la tesis, me pidieron el favor de darle clase particular a un chaval que estaba en bachillerato y quería tener nota altísima porque iba a estudiar medicina y tal. Y, y cogí el libro, ponía el movimiento, no sé qué, acelerado, no sé cuánto. Tenía como una categoría de 50 nombres distintos. Y yo le decía, chaval, pero esto es una ecuación, si esto es cero, pues ya está. Si esto es cero, pues ya está. Y punto. claro, claro. Pero en el libro no había coherencia, no había unidad. Era una especie de muestrario de categorías disjuntas y lo que hacía era mucho más complicado de... Ujú. Yo decía a la gente, ¿te puedo llevar los libros al examen? Pues claro, sí. No, a veces no lo dejo, no estoy dejando, pero en realidad da igual, no lo hago porque Daría claro, lo mismo. peor, porque te vas a Te volver bien va, loco claro, buscando, claro. pero no es una cuestión de saberse muchas fórmulas, es Pero una si es que cuestión se te de... van a olvidar. Se te va a olvidar, yo no Es me que, acuerdo. vamos, Aquí tengo una hora de hecho, malísima. yo doy clases particulares ahora también para sacarme un dinerillo y tal, y estoy ahora con unos chavales que están en cuarto de eso, y me dicen, oye, pero ¿y cómo era la fórmula del vértice para la parábola? Y yo como, Pero no lo sé, claro, yo cogí y derivé, ni idea. derivé con una I B normalico, y claro, y evidentemente me sale, que es menos Claro. B partido Que si dos nos a porque ya gustaran me tanto esas acuerdo. cosas, podríamos estudiar biblioteconomía, pero Exactamente, pero yo no estoy buscando aprenderme una fórmula, yo estoy claro, buscando entender el que ya te procedimiento. tienes que aprender, porque hay cuatro fórmulas, ya está. Y a mi hermano, por ejemplo, eso, el tema de dibujar las funciones y tal, que también está en cuarto. Tengo que dibujar las funciones. ¿Cómo se dibuja la exponencial? Pues me la tengo que saber de memoria y tal. Le Sí, digo, o sea, tienen la exponencial, la logarítmica, la radical, tal. Y yo le dije, tío, vamos a ver, ¿qué necesitas para dibujar una función? Los puntos de corte con el eje X, tienes que saber resolver las claro. ecuaciones, que además todas las ecuaciones se resuelven De igual, que eso hecho, tampoco se lo dicen regularmente así. dicen, cuando analizan los resultados de España en PISA, en matemáticas, que uno de los problemas, o sea, de nuevo, spoiler, estoy hablando sin saber de lo que estoy hablando, que, que el problema es que los ejercicios de PISA suelen ser un poco distintos a lo que se suele hacer en bachillerato. Ujú. Los estudiantes colapsan porque Colapsar, se estudia y se enseña todo muy eso, como reglas, reglitas. Yo tenía un claro, profesor, por ejemplo, en secundaria, que era muy famoso, le gustaba a todo el mundo, porque era súper ordenado, o sea, como la antítesis de lo que soy yo. sí. Pero era como, te ponía las fórmulas, todas las categorías, pero yo no lo odiaba, era un tío muy majo, pero odiaba ese tipo de clase, Ajá. porque era como eso, como Restrictiva, muy sí, restrictiva. sí, sí. Y realmente lo que te enseña la carrera es a pensar, a resolver problemas. Eso es lo chulo. Y eso es lo que hace que mucha gente Por entra en eso de física. momento no estamos preocupados por ChatGPT. Exactamente. Mucha gente entra en física y a mí eso me parece triste, pero bueno, em, sin que les haya gustado la física de bachillerato, sino porque han visto fue mi caso. Sí, sí. Yo veía canales de YouTube y gracias a Dios, Ah, divulgadores. totalmente. Qué guay. O sea, y estoy hablando de mi ¿A experiencia, quién pero es que veías tú? a Santa Blaya Ah, sí, y a Quantum Fracture Santa también. Blaya estaba con nosotros en ¿Lo el... Ya lo conociste? conocí, sí. Ay, qué Un fuerte. saludo para Javi. Muy majo. Me acuerdo además que, bueno, es que no sé si es confidencial, pero no, que hacía unas fiestas en el CEN, porque estaba en el CEN. Ajá. Me acuerdo de venir a una fiesta en su casa que era increíble, sí. Qué barbaridad. Sí, Yo sí, a él lo admiro era muchísimo un jefazo. y yo sé que Yo coincidí con él varias veces en la tesis y eso, y alguna vez que estuvimos de congreso en el CERN, él estaba allí, tenía un piso con unos colegas, una casa grande cerca de... Estaba en Francia o en Ginebra, y me acuerdo de ir a una fiesta a su casa y un disparate qué de... fuerte, qué fuerte. No, la verdad es que, y es mi experiencia y es la de un montón de mis compañeros. O sea, tú no sabes la cantidad de gente que ha traído ese hombre a la física. Ya, ya, ya. Una La cosa, verdad que está guay eso, ¿eh? Es verdad que siempre se analiza un poco desde la perspectiva un poco de, sí, como haré más salidas profesionales y tal, ujú. que por otro lado, cuando dicen, no, la física antes era la docencia, bueno, en España, es decir, en extranjero esto lleva 30 años No, ya. pero incluso aquí, por ejemplo, bueno, la gente de física se ve que ahora tiene un 90 y tantos % de empleo. O sea, no, haces la carrera y no te quedas sin empleo, pero Claro, además, pero que no solo son los factores puramente económicos, totalmente. mercantiles, sí, es verdad que ahora hay mucha divulgación, hay mucha... Ujú, De hecho, una de las cosas que pasó cuando cerró el licenciado este, el SSC este en Texas, es que mucha de esta gente dejaron la física y se fueron a la finanza. ujú, Y luego en 2008, pues ya llegó, claro. empezaron a hacer todas estas cosas de análisis cuantitativo y tal,
y de utilizar las cosas que habían aprendido para teoría de cuerdas para hacer derivados, evaluar derivados financieros y tal. Ya, Entonces no puedes dejar a un físico haciendo esas cosas, es un peligro. totalmente. Así que nada, hay que construir ya experimentos por si no, os destruimos la economía. Eso está bien. Buah, pues sí, yo a Santolaya, además, me encantaría conocerlo precisamente para darle las gracias, porque toda la gente de nuestra universidad, ojalá la universidad fuera capaz de traérselo. Ahora Ya. está en Málaga. ¿Estás en Málaga? Sí. Ah, mira. Y, y eso, y un montón de la gente nueva que está Sí, sí, entrando es por eso. máquina. Y el Quantum Fracture también es También, muy bueno. también, también Sí. son muy buenos. Y mira, ¿qué es divulgación? Sí, pero te despierta un interés por cosas que luego vas a aprender. Y eso no lo logré en bachillerato. Yo creo que lo mal que está el sistema educativo se ve en que tú le preguntas a un chaval de cuarto de eso que llevan resolviendo ecuaciones desde primero, que es una ecuación y no saben responderte. Ya, esa es la cosa, es que yo entiendo que todo tiene su tiempo y que a veces los algoritmos, los procedimientos y las cosas, y que es difícil y que además está el tema de la EBAU, que, ¿no? Que hay una especie de competición, un círculo vicioso, a ver quién hace las cosas para que los alumnos saquen más notas, hay presión académica, de los, imagino, dirección de los centros, de todos lados. Pero es que las matemáticas son una cosa tan maravillosa Pero además, y la física y tan poco de clasificar en pequeños cubículos de formulitas, pero es que que es además como no matar veo el que sea bicho. mejor, no veo que sea mejor, porque yo luego cuando lo explico en clases particulares, Lo entiende yo, y lo yo, agradece mucho. yo explico lo que es una ecuación. Es Claro, decir, o sea, tú no te estás pasando la x dividiendo, sino que estás dividiendo por lo claro. Y mismo a eso ambos pasa a lados. veces cuando tú coges gente de primero, me pasaba a mí cuando daba clase a los biólogos, y cambias el nombre de la variable y se vuelven locos. Uf, qué mal, X qué no mal. me podía llamar, yo le ponía a veces esto en vez de X, casita, o ponía un dibujito de un árbol. Esta es mi variable, el árbol. Es decir, el símbolo es lo de menos. Esto es un objeto que simboliza lo que tú dices, una ecuación Claro. es despejar algo, es O sea, tú una resuelves una identidad que se ecuación satisface. queriendo aislar algo, haciendo la misma operación a ambos lados del igual, Claro. porque de esa forma lo que estás consiguiendo es que si tú haces una cosa a un lado del igual y no la haces en el otro lado, la igualdad ya no se cumple, evidentemente. Entonces tú, para resolver una ecuación, ¿qué haces? Pues divido por lo mismo cosas en los dos lados o hago la exponencial en los dos sitios. ¿Y qué pasa? Que si tú comprendes eso, a lo mejor al principio resolver la ecuación de primer grado te cuesta más. Mm, Pero luego cuando te ponen todos los tipos de ecuaciones te das cuenta de que todas se resuelven iguales. Todas. No te tienes que aprender un proceso distinto para cada ecuación, no tiene sentido. Bueno, todas no. Casi todas, casi todas. Mira, toda esta cosa de las cúbicas y eso, y Bueno, si le vale, quieres hacer vale, vale, forma. vale, vale, vale. Casi todas las ecuaciones que se ven en la ESO se Sí, resuelven igual, sí. me corrijo. Efectivamente. Y las que tienen solución de esa forma, es que vamos, todas las que te ponen en la ESO, al final es sumar, restar cosas. Evidentemente, si me pones un polinomio de grado 5 y Sí. tal, pues vas a necesitar otras herramientas, pero Y bueno, ya me quiero ir a mi casa, no al trabajo. Pero efectivamente. te iba a decir, y ya de la asignatura, que es lo de complejo, que es la cosa que más te De ha la gustado. asignatura de O del complejos, concepto en uf, general de los números complejos. a mí todo el teorema de residuos me pareció una cosa chulísima, al inventarte la curva y el tal, me pareció. Yo la asignatura la he disfrutado muchísimo, Luego además, complejo muchísimo. tiene esta cosa que es como una de las cosas que piensa que no vale para nada. Y Y luego luego te das cuenta que estás la todo el utiliza santísimo en día, todo momento. como la gente que yo te escribía, leía uno en el periódico, las matrices me las enseñaban y no. Pues sí, tío, pero las matrices Se están usa en todo el todos lados, santo todos día. lados. Sí, sí. ¿Para qué me sirve resolver una ecuación? Pues a lo mejor a ti Tío, no, para pero todo. todos los ingenieros, todos los físicos, todos los matemáticos, es que lo utilizamos Claro, todos los santos todo días el de nuestra tiempo, vida. todo el santo día, todo. Y los complejos, me ha pasado eso además, que es que les veo tanta utilidad, me aparecen en todos lados, que me han permitido entender otras asignaturas de forma mucho más Claro, profunda. sí. Hay cosas muy bonitas, Eso ¿eh? es lo que va molando de tener cada vez más fundamento Una cosa matemático. que le pasa también al teorema fundamental del álgebra, que lo puedes demostrar de forma algebraica, lo puedes demostrar de análisis complejo, entonces está muy chulo. Es chulísimo. Yo la asignatura me la gocé y sobre todo eso porque la estoy utilizando para todo y ahora cuando lo utilizo lo veo más claro. Resuelve una ecuación diferencial y utilizas la fórmula de Euler y ahora pues sé que eso y además estoy muy acostumbrado a Al final te manejarme ayuda a y profundizar tal. cosas, pero la verdad que toda esta cosa de los números complejos es una cosa chula. Y además está guay porque, por ejemplo, los primeros temas que vimos de topología, de qué es un Que a mí espacio la topología es que métrico me y tal, encanta. A mí una cosa que me gusta, de cuando estudio matemáticas, de las cosas que más disfruto siempre es la topología y que me parece una cosa tan bonita. En general, el análisis tiene que ser muy chulo, pero es que la pero además topología es una pasada. la asignatura de análisis complejo me ha permitido entender esas cosas por primera vez, porque en análisis uno que vimos un poquito no me enteré y no me lo quise estudiar.
porque uno va tratando de sacar la nota y tal, y al final no me lo he ido estudiando, y por ejemplo ahora en métodos 3 en espacios de Hilbert Claro, coño, estamos muy haciendo el bien. repaso y estoy diciendo, menos mal que por fin lo he entendido y estoy aprendiendo esto y se nota, Sí, se nota, pues se se nota nota. mucho, se nota Topogito, mucho. es una cosa muy chula, Topogito, muy bueno. Pues ya Bueno, está. pues nada, yo creo que ya Muchísimas gracias. Yo es creo que ha hora. quedado muy Ya casi interesante, me ha tenemos hora para encantado. tomarnos una cerveza, ¿no? Sí, casi ya sí. Venga, hasta ahora. Muchísimas Muy gracias. bien, Por Peluqui. favor.